Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 61 de Dr. Wilshire 1-2 comentario. N/A. Muy bien, chicos, vamos a concentrarnos. Estamos en el puesto 39, así que sigamos subiendo. Me encantaría recibir sus comentarios. Y si quieren que sigamos publicando capítulos extra, dejen caer esas piedras de poder. Cada muestra de apoyo nos ayuda a arrasar en los puestos. 1. Víctor. La voz de Reed se quebró mientras miraba fijamente a la figura acorazada. Víctor Von Doom. ¿Qué haces aquí? La pantalla de visualización frontal de Tony ya estaba analizando la tecnología del intruso. Un momento, ¿de dónde sacaste mis diseños de reactores de arco? Esa firma de energía es demasiado parecida a mi trabajo. Los ojos de la figura brillaban a través de su máscara metálica. Al hablar, cada palabra rezumaba desprecio. ¿Robar? ¿Te atreves a acusar a Don de simple hurto? Idiota. Don no necesita tus burdas maquinaciones. Cualquier simplón podría construir semejante armadura. Baratijas como la tuya, Don las fabricó y desechó como prototipos inadecuados hace años. Dirigió esa mirada terrible hacia Reed, y su voz se tornó mucho más peligrosa. Pero tú, Richards. Tomaste lo que era mío. Mi capital financió tu patética aventura en el cosmos. Cuando tu incompetencia provocó ese fracaso catastrófico, dañó la reputación de la Albería entre las naciones. Sin embargo, cuando emergiste a esa tormenta cósmica con habilidades más allá de la comprensión mortal. Su voz comenzó a elevarse como una sinfonía de furia. ¿Respondiste al llamado de Doom? ¿Compartiste los secretos de tu transformación con aquel cuya riqueza lo hizo posible? La mandíbula de Reed se movió en silencio. Víctor, éramos nuevos en... Silencio. El guantelete de Doom impactó contra una consola de control, cubriendo el laboratorio de chispas. Súplicas diplomáticas oficiales del soberano gobernante de la Albería. Exigencias formales de audiencia. Todo ignorado. Hicisteis que Don pareciera débil ante sus súbditos. Su rostro enmascarado se volvió hacia Sue, y un tono infinitamente más oscuro se apoderó de él. Robaste la inversión de Doom, el prestigio de Doom, la legítima herencia de poder de Doom. Y el único tesoro que debería haber adornado el trono de Doom. Sue dio un paso al frente. Víctor, ¿qué te pasó? No eres así en Empire State. ¿No has aprendido nada de las palabras de Doom, mujer? La voz de Doom resonaba con el frío de los inviernos de la Albería. Todas habéis traicionado a Doom. Y la más grave, Susan Storm. Doom os habría elevado a la realeza, os habría convertido en reinas entre naciones. En cambio, os dejáis llevar por el juego de las heroínas con esos coloridos disfraces. Ya basta. Las llamas de Honmi cobraron vida con un rugido, bañando el laboratorio en una luz naranja. Nadie le habla así a mi hermana. Que se encienda la llama. Desata todo su poder, un infierno abrasador capaz de fundir el acero. Pero Doom permaneció impasible mientras una esfera de energía perfecta se materializaba a su alrededor. Las llamas la envolvieron inútilmente. Trucos de salón, dijo Doom con desprecio y aburrimiento. Rogue y Domino corrieron hacia la cámara de Jai, pero Doom levantó su guantelete con indiferencia. Dos rayos de energía obligaron a ambas mujeres a esconderse tras un equipo volcado. El escudo de Steve cortó el aire, interceptando las explosiones, pero el impacto lo lanzó hacia atrás contra una pared con la suficiente dureza como para agrietar el hormigón. Eso es todo. El traje de Tony gritó, listo para el combate. Nadie se mete con un estadounidense en suelo estadounidense mientras yo esté aquí. 4 Iron Man y la antorcha humana atacaron juntos, y sus repulsores y plasma sobrecalentado crearon un espectáculo de luces letal. Pero la barrera de Don lo absorbió todo sin inmutarse. Reed se estiró a través del caos hacia Ben. ¿Estás bien? He estado mejor, Stretch, gruñó la cosa, moviendo los hombros. Pero aún no he caído. Los dedos de Ang volaban sobre los controles de radiación cósmica, mientras el sudor perlaba su pelaje azul. El campo de contención está fluctuando. Si los niveles de radiación se desestabilizan. Honji. Gritó Sue, quema su barrera sin parar y no bajes la guardia. Honmi canalizó sus llamas en un chorro concentrado mientras Sue creaba campos de fuerza alrededor del fuego y la armadura de Dom.
No una barrera, sino una jaula. El calor no tenía a dónde ir sino hacia adentro. La armadura de Dawn comenzó a brillar con un rojo cereza al aumentar la temperatura. Ingenioso, Susan. Pero en última instancia, inútil. Extendió los brazos, la energía crepitaba entre sus guanteletes. La perdición no será confinada. La explosión destrozó la estructura de Sue y la lanzó rodando por el laboratorio. Pero el esfuerzo le había costado caro. Las luces de advertencia parpadeaban en los sistemas de su armadura. Reed atacó como un pulpo, su forma fluyendo alrededor de Dawn desde 6 ángulos. Ahora. Todos, ahora. Es hora de dar una paliza. Ben se lanzó hacia adelante. Su puño de granito impactó en el pecho de Dawn justo cuando el escudo de Steve rebotó en su casco. Los repulsores de Tommy dispararon a quemarropa, y el ataque combinado obligó al dictador acorazado a arrodillarse. Esto termina aquí, Víctor, dijo Reed entre dientes, apretando los brazos y las piernas alrededor de Dawn. Ríndete, y tal vez podamos ayudarte. La respuesta de Dawn fue una risa fría, amarga y absolutamente aterradora. Nunca comprendiste la magnitud de tu insuficiencia, Richards. Dawn siempre tiene planes de contingencia. Una energía verde brotó de su armadura, una onda expansiva omnidireccional que impactó como un tren. El agarre de Reed se hizo añicos, Ben cayó al suelo y el traje de Tommy salió disparado a un lado. Mientras sus enemigos luchaban por ponerse de pie, Dawn colocó un pequeño dispositivo en el traje de Iron Man. El pulso electromagnético convirtió la armadura de Tommy en un costoso lastre. Una tecnología fascinante, Stark. Lamentablemente, vulnerable a las interferencias electromagnéticas. Una hoja salió de su muñeca. Cuando Reed se estiró hacia él de nuevo, el filo le cortó el brazo como si fuera mantequilla. El grito de Reed resonó por todo el laboratorio mientras se agarraba la herida. Reed. La voz de Sue se quebró de terror. Pero Dawn ya estaba junto al aparato de rayos cósmicos, con su mano blindada cerrándose alrededor del control principal. Si Dawn no puede poseer estos dones, declaró con la contundencia de una sentencia de muerte, entonces nadie se beneficiará de ellos. El dial giró al máximo. La cámara de Jay estalló en un resplandor cegador mientras la energía cósmica se derramaba. El hombre inconsciente se convulsionó mientras una fuerza bruta caía sobre él. Por la dulce madre de Darwin, no. Rugió Ann desde su consola, esos niveles de radiación a esa intensidad, con sus heridas, van a matarlo. O lo van a transformar en algo que jamás debería existir. Domino se lanzó hacia el rayo mortal, con la esperanza de proteger a Jay. Pero el suelo bajo sus pies, debilitado por las explosiones, se derrumbó justo en ese momento. Cayó al vacío, sumiéndose en la oscuridad. ¡Hijo de puta! Resonó su voz desde abajo. Ni siquiera pude. Rogue observó cómo el cuerpo de Jay se sacudía y se retorcía en la cámara, con el fragmento de metal aún sangrando en su abdomen. Sus amigos estaban caídos, el villano estaba ganando y alguien a quien quería estaba muriendo. Perdóname, cariño, susurró, quitándose los guantes. Su palma desnuda tocó primero el hombro de Ben. Una fuerza y resistencia la inundaron mientras su piel adquiría una textura granítica. Luego llegó Sue, envuelta en un campo de fuerza invisible que brillaba a su alrededor. Después Honey, con llamas brotando de sus brazos. Finalmente Reed, con su brazo izquierdo estirándose como caramelo blando. Ahora era todas ellas, sus poderes se entrelazaban en su sistema. La agonía era indescriptible. Cada célula gritaba mientras energías contradictorias intentaban destrozarla. Víctor. Su voz era ahora un coro. Esto se acaba ahora. Lo que siguió fue menos una pelea que una fuerza de la naturaleza desatada. Rogue se movía como un rayo, extendiendo extremidades invisibles y llameantes que atacaban desde ángulos imposibles mientras campos de fuerza contenían la destrucción. Luchó con los instintos de Ben, la precisión de Sue, el coraje de Honey y la astucia de Reed, todo a la vez. Tos se transformó en una tormenta humana, esquivando las ráfagas de energía de Dawn y contraatacando con puños invisibles envueltos en llamas que abollaban su armadura. Cuando él intentó volar, ella le rodeó las piernas con brazos elásticos y lo derribó. Cuando disparó misiles, se volvió invisible y los dejó atravesar los señuelos del campo de fuerza.
Pero Dawn se adaptó a su ataque, utilizando el laboratorio como arma, convirtiendo mesas en proyectiles, sobrecargando los conductos de energía e incluso provocando el derrumbe de secciones del techo. Eres impresionante, admitió mientras su armadura chispeaba por el daño acumulado. Pero te falta el mayor don de Dawn. Su inteligencia. Durante todo esto, Jai convulsionaba en el tanque. Steve yacía inconsciente. El traje de Tony era chatarra. Los 4 fantásticos estaban fuera de combate. Hank intentaba desesperadamente contactar con el profesor Javier mientras mantenía el poco control que le quedaba. Los poderes prestados de Rogue la estaban consumiendo por dentro. Pero antes de que su cuerpo cediera, logró un último acto. Moviéndose con la velocidad de Honey, respaldada por los campos de fuerza de Sube, impulsada por la fuerza de Ben y guiada por la flexibilidad de Reed, atravesó con su puño la máscara y la armadura del pecho de Dom. Entonces se desplomó, su piel palideció a medida que las habilidades robadas se desvanecían, dejándola jadeando en el suelo cubierto de escombros. Dom permanecía de pie entre los escombros, su armadura chispeando y fallando. La sangre brotaba tras su máscara destrozada, pero su voz denotaba satisfacción. Por fin, reclamó lo que siempre fue. Aporrear. Algo impactó su rostro descubierto con la velocidad de una bala de francotirador. Una moneda de 25 centavos de dólar estadounidense, que se movió tan rápido que atravesó la carne como una bala perforante. La sangre salpicó al hacerse añicos su nariz, dejándolo tambaleándose en una agonía ciega. En ese instante de desorientación, tropezó directamente con el haz de radiación cósmica. La energía pura lo golpeó con la fuerza de una llamarada solar. Su grito podría haber hecho añicos el cristal mientras el fuego cósmico comenzaba a rehacer su estructura celular. Solo una fracción de la radiación llegó a la cámara de Jai, mientras que Dom absorbía el resto con su carne, a su pesar. Hank vio su oportunidad. Si el loco quería radiación cósmica, la bestia se la daría toda. Todos los controles al máximo. Todos los protocolos de seguridad desactivados. Toda la reserva de energía cósmica del laboratorio se vertió sobre el monstruo que había amenazado a su amigo. Cuando la terrible luz se desvaneció y se les agotó el combustible, los héroes recuperaron lentamente la consciencia. Lo que vieron les atormentaría de por vida. Víctor Von Doom seguía en pie, pero ya no era reconocible como humano. Su otrora magnífica armadura colgaba hecha jirones derretidos y retorcidos. Donde antes estaba su rostro, ahora solo había cicatrices, huesos expuestos y marcas de quemaduras. Dos estaba vivo, pero se había transformado en la peor pesadilla. Pero ahora Jai acaparaba toda su atención. El joven yacía completamente inmóvil en su habitación, en un silencio sepulcral. Reed se arrastró hasta la cámara de gatas, dejando un rastro carmesí en su brazo herido. «Jai», susurró con voz ronca. «Jai, por favor. Respóndeme si puedes oírme». El silencio se prolongó como una respiración contenida. Sin movimiento. A lo lejos, las sirenas sonaban mientras los equipos de emergencia finalmente llegaban al devastado edificio Baxter. Pero en ese momento, lo único que importaba era la pregunta que nadie se atrevía a formular. ¿Acaso seguía vivo? Nota del autor. Escribo sobre diversos fandoms. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon. Max Striker. 3 reflexiones de los creadores Max Striker. ¿Max Striker te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 14. Comentario. Votar capítulo 62. A Coins Journey 2. Nota del autor. Este es mi capítulo más ambicioso hasta ahora, así que no duden en darme su opinión, lo bueno, lo malo, lo feo. Cada comentario me ayuda a crecer y a mejorar aún más la historia. En el espacio entre dimensiones, donde el tiempo fluye como miel y la causalidad se doblega ante la voluntad cósmica, Uatu el vigilante observa. Su mirada ancestral se posa en la figura inmóvil de Jai en la cámara de mejora, con un trozo de metal retorcido aún incrustado en su abdomen, y observa el instante en que una moneda de 25 centavos se estrella contra el suelo y frustra el plan de Dom. Qué curioso, reflexiona el observador. Los actos más insignificantes del libre albedrío mortal pueden cambiar el destino mismo. 25 centavos se convirtieron en el eje sobre el que gira esta realidad. 4 hace un gesto, y el espacio-tiempo se ondula, revelando una verdad que ni siquiera los seres superiores que se encuentran debajo pueden percibir. Hace un mes, la frustración llevó a Jai a tomar una decisión que resonaría en innumerables vidas.
Un mes antes. Café Blue. Jai caminó a grandes zancadas hacia la ventana principal del café, con la irritación crepitándole como estática. El poder copiado parpadeó débilmente mientras el dado translúcido giraba frenéticamente en el plano mental de Jai, como si presintiera lo que se avecinaba. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Domino. Jai ya estaba retirando el brazo. Lanzó la moneda a través del cristal con todas sus fuerzas, observando cómo describía un arco en el aire vespertino. Rebotó en la farola, girando plateada contra el cielo que se oscurecía antes de desaparecer en el laberinto urbano que se extendía debajo. En el instante en que lo perdió de vista, el poder copiado de Domino se desvaneció de su mente como humo. ¿Y bien?, preguntó, apoyándose en la cabina. ¿Has aprendido algo interesante? Nada ha cambiado, mintió Jai. Tus poderes funcionan perfectamente. Pero la moneda rodó por la noche neoyorquina, rebotando en una escalera de incendios, golpeando el alféizar de una ventana y, finalmente, deteniéndose en una acera de Hell's Kitchen con un suave tintineo metálico que nadie oyó. Hace 3 semanas y 6 días, Hell's Kitchen. El rítmico golpeteo del bastón de Matt Murdock pintaba el mundo con sonidos y texturas. Cada eco contaba una historia: el susurro de los periódicos, el tráfico lejano, las conversaciones susurradas que llegaban desde las ventanas de los apartamentos de arriba. Sus sentidos agudizados captaron el círculo metálico perfecto antes que su bastón. Matt se detuvo, buscando la moneda con los dedos. La moneda estaba tibia por el sol del día, y sus bordes estriados se distinguían claramente entre sus dedos. «Ojo, consejero», gritó Foggy desde el otro lado de la calle. ¿Piensas quedarte ahí toda la noche o vamos a casa de Josie? Matt guardó la moneda en el bolsillo con una leve sonrisa. Solo agradezco la generosidad de la ciudad. Más tarde, a las afueras del juzgado, el aroma a limones frescos y el tintineo de las monedas llamaron su atención. Una vocecita, nerviosa pero decidida, se alzó. «Limonada, señor. 25 centavos el vaso. Está buenísima, se lo prometo». Gracias a su agudo oído, Matt captó el latido nervioso de un corazón y el leve temblor en unas manos pequeñas. María Santos, una niña de tan solo 8 años según los papeles de matriculación que él había ayudado a presentar a su abuela Emma el mes pasado, intentaba ayudar a su familia a llegar a fin de mes. 3. Entonces tomaré lo mejor de ti, dijo Matt con suavidad, colocando la moneda tibia en la palma de su mano. Gracias. Eres el hombre más amable del mundo. La voz de María rebosaba de alegría genuina. La limonada estaba horrible, demasiado dulce y a la vez amarga. Matt se la bebió hasta la última gota. Hace 3 semanas y 4 días, escalera de incendios, Lower East Side. María se aferraba a la moneda de 25 centavos que descansaba en la escalera de incendios oxidada, fuera de su pequeño apartamento. A través de las delgadas paredes, podía oír a la abuela llorando por teléfono, quejándose de las facturas impagadas y los avisos del casero. Por favor, susurró María a la moneda, si sale cara sigo trabajando en el puesto, si sale cruz voy a pedirle ayuda a Tommy. Sabía que los padres de Tommy eran ricos. También sabía que la abuela se sentiría devastada si se enterara de que María siquiera estaba pensando en pedirle dinero. La moneda de 25 centavos giraba en el aire vespertino, captando los últimos rayos del atardecer. Pero cuando María extendió la mano para atraparla, la moneda se le resbaló de los dedos, cayó a través de la rejilla metálica y desapareció en la alcantarilla con un pequeño chapoteo. No, no, no. María apretó su rostro contra la rejilla, pero la moneda había desaparecido, arrastrada por el agua oscura que fluía por los túneles subterráneos. En ese preciso instante se oyó la voz de Tommy María. ¿Por qué no me lo dijiste? Somos amigos. Ahora que estoy bien de salud, haría cualquier cosa por ayudarte. Hace 3 semanas y 3 días, túneles de Morlock. Leech había nacido en la oscuridad y se había criado en los rincones olvidados bajo la ciudad de Nueva York. A los 12 años, su piel pálida jamás había visto la luz directa del sol, muy diferente de su anterior aspecto escamoso y verdoso. Sus ojos estaban acostumbrados al crepúsculo perpetuo de los túneles. Últimamente, soñaba con el mundo de la superficie. Cuando la moneda brillante apareció cerca de su asentamiento, arrastrada por corrientes subterráneas, les pareció una señal. Dinero del mundo exterior, dijo Annalee, una de las madres del túnel que lo había ayudado a criarlo. Su rostro estaba marcado por años de huir de quienes los llamaban monstruos. Aquí abajo no vale mucho, hijo.
Pero Leech sostenía la moneda como si fuera de oro. Quizás valga algo allá arriba. 3 días después, salió de una rejilla del metro en Harlem, parpadeando ante el abrumador asalto de la luz del sol, las bocinas de los autos y los olores de los camiones de comida. La ciudad lo golpeó como una fuerza física mientras nuevas sensaciones recorrían su cuerpo, pero la curiosidad lo impulsó a seguir adelante. En una tienda de barrio, se acercó al pasillo de los dulces con reverencia. Filas de coloridos paquetes prometían sabores que solo había imaginado. ¿Cuánto cuesta esto?, preguntó Leech al dueño de la tienda, sosteniendo una barra de Snickers con manos temblorosas. La señora Chen observó la piel pálida de Leech, sus ojos muy abiertos, la forma en que sostenía el caramelo como si fuera a desaparecer. Ya había visto esa mirada antes en refugiados y jóvenes que habían huido de casa. 3,75 centavos. Pero al ver la moneda temblar en la mano de la niña, su expresión se suavizó. Para ti, 25 centavos. Leech colocó la moneda de 25 centavos sobre el mostrador con solemnidad y dio su primer bocado al chocolate. El sabor era mejor que cualquier sueño que hubiera tenido sobre el mundo de la superficie. Él creía que todos los que parecían serlo eran tan buenos como el señor Powerbroker. Hace 3 semanas y un día, Harlem, 12:47 p.m. Frank Castle estaba parado frente a la misma tienda de la esquina, con los Marlboro rojos pesados en el bolsillo de su chaqueta como un arma cargada. Los cigarrillos representaban todo lo que intentaba dejar atrás: las guerras, las pesadillas, esa parte de él que resolvía los problemas con violencia. Le había prometido a María que dejaría de fumar al regresar de su última misión. También se lo prometió a los niños. Pero algunos días, cuando los recuerdos lo abrumaban, la nicotina parecía ser lo único que separaba a Frank Castle de algo mucho peor. Marlboro rojos y una Pepsi Light, le dijo al dependiente con los ojos soñolientos. El cambio incluía la moneda de 25 centavos de Leech. Frank salió, con el cigarrillo a medio camino de los labios, cuando oyó un sonido que casi le heló las manos. Papá. Su hija Lisa bajó corriendo por la acera, seguida de Frank Jr. y María, su esposa. Iban vestidos para su picnic de primera hora de la tarde en Central Park. Frank. La voz de María denotaba preocupación. Ya hablamos de esto. Tienes razón, dijo Frank, mirando el cigarrillo y luego el rostro confiado de Lisa. Tiró el cigarrillo sin encender a la papelera y se arrodilló a su altura. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar, cariño. ¿Puede papá tener otra oportunidad? Mientras caminaban hacia el parque, con el sol tiñendo el cielo de dorado, pasaron junto a un veterano sin hogar apoyado contra un edificio. Frank reconoció su mirada vacía y su postura cautelosa, con la espalda contra la pared. Frank sacó la moneda de 25 centavos de su bolsillo y se la dio a su hijo. Vamos, Frank Jr. A veces, la amabilidad da muy buenos resultados. Su hijo se acercó con la solemnidad propia de un niño de 8 años. Mi papá dice que esto es para usted, señor. El indigente tomó la moneda con manos temblorosas. Dale las gracias a tu padre de mi parte, chico. Dile. Dile que sé lo que se siente. Hace 2 semanas y 5 días, bajo el puente. Eddie Brock llevaba 3 meses viviendo en la calle, desde que el trastorno de estrés postraumático hizo imposible que su familia se hiciera cargo de él. Afganistán le había trastornado el cerebro de una forma que el Departamento de Asuntos de Veteranos no podía remediar. La moneda de 25 centavos se unió a otras 16 que había recolectado esa semana pidiendo limosna y devolviendo botellas. Fue entonces cuando se acercó el hombre de las gafas y que tartamudeaba. ¿Tienes cambio para un billete de 20, hermano?, dijo con un tartamudo acento de Brooklyn. Eddie miró su patética colección de monedas. 17 piezas. ¿Te parece bien? Eddie entregó toda la recaudación de la semana, incluyendo la moneda de 25 centavos de Frank, y recibió un billete nuevo de $20. El hombre preguntó por direcciones y se dirigió directamente a la barbería que estaba a 3 cuadras de distancia. Hace 2 semanas y 5 días, la barbería de Dapper Dan. Bienvenidos a Dapper Dan's, exclamó el anciano propietario desde detrás de su silla antigua. Max Dillon no estaba teniendo una buena semana. Su equipo eléctrico defectuoso había provocado otra sobrecarga, y el dueño de la bodega lo había despedido en el acto. Pero la habitación de Eddie representaba una esperanza, y la esperanza significaba lucir presentable para las entrevistas de trabajo.
Uno solo, un recorte, nada del otro mundo. Quizás arreglar un poco la barba. El viejo Dan trabajaba con una soltura casi experta, mientras que su ayudante, un hombre corpulento de piel oscura y manos de hierro, barría los recortes de pelo con una delicadeza sorprendente. Luke, pon esto en el bote de propinas, dijo Dan, lanzando la moneda de 25 centavos de Eddie por el aire. Luke Cage la atrapó sin mirar. El peso le resultaba familiar de su infancia, cuando pasaba el tiempo echando monedas en las máquinas recreativas. Uno, claro que sí, papá, gruñó Luke con voz ronca. Pero mientras se acercaba al frasco, sonaron las campanillas de la puerta. La mujer que entró se movió con total seguridad y una actitud calculada. Su cabello negro brillaba bajo la luz de antaño, y sus vaqueros estaban rasgados en lugares que parecían deliberadamente artísticos. Estoy buscando a Luke Cage, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Luke se detuvo a medio camino del bote de propinas. Ese soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Ella sonrió, con una mezcla de problemas y diversión. Jessica Jones. Investigadora privada. Tengo una propuesta que podría interesarte. En ese instante de incertidumbre, Luke aflojó el agarre. La moneda se le resbaló de sus enormes dedos, rodó sobre el linóleo a cuadros y cayó a la concurrida calle de Harlem. Dulce Navidad, murmuró Luke, prendado de ella mientras ya se acercaba a Jessica. Hace 2 semanas y 3 días, Universidad de Columbia. El doctor Samuel Stearns llegaba 17 minutos y 32 segundos tarde a la reunión más importante de su carrera. Un hombre que calculaba la exposición a la radiación gamma con 17 decimales no era precisamente impuntual, pero la moneda de 25 centavos que encontró en la acera lo dejó helado. Sin circular y prácticamente en perfecto estado. Su instinto de coleccionista se impuso a su puntualidad, y se guardó la moneda justo cuando el tren 6 que iba hacia el centro partía. Llamó a su contacto mientras esperaba el siguiente tren. Señor Green. Voy con retraso. ¿Qué? ¿Trasladamos la reunión a su laboratorio de Manhattan? Eso sería mucho más conveniente. Este cambio de sede lo alteraría todo. Hace 2 horas, laboratorio de Manhattan. Bruce Banner observaba al Dr. Stearns prepararse para el experimento más importante de sus vidas. La cura estaba tan cerca que Bruce casi podía saborearla. No solo someteremos a Hulk, lo eliminaremos por completo, dijo Stearns con los ojos brillantes. Por fin serás libre, Bruce. La transformación tras el procedimiento fue sutil al principio, ralentizando el ritmo cardíaco y generando calma. Luego, la euforía lo invadió como una ola gigante, y Bruce rió con pura alegría. En su entusiasmo, agarró a Stearns por los hombros y lo hizo girar por todo el laboratorio. El movimiento esparció por el suelo todo lo que Stearns llevaba en los bolsillos: bolígrafos, gafas de lectura y una moneda de 25 centavos perfecta que rodó bajo la mesa de trabajo. Lo siento, dijo Bruce, arrodillándose para recoger los objetos esparcidos. Los guardó todos en el bolsillo de su camisa sin mirar. Fue entonces cuando las ventanas empezaron a vibrar con el ruido de las hélices de un helicóptero. La puerta estalló hacia adentro. Personal militar inundó el apartamento, y luego llegó el general Thaddeus Ross con su ceño fruncido perpetuo. Doctor Banner. Betty. Vienen con nosotros. Ahora mismo. Bruce sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. General, por favor. La cura funcionó. Retírate, Banner. Pero Bruce se dirigía hacia la ventana. Nunca me vas a dejar vivir en paz, ¿verdad? Minutos después, en el helicóptero, Bruce, animado por Betty, saltó. La caída debería haber matado a Bruce Banner, pero despertó a Hulk. Músculos y huesos se expandieron exponencialmente, piel verde se estiró sobre una masa imposible. La camisa no pudo contener la enorme complexión de Hulk. El algodón se rasgó como papel de seda, lanzando botones, retazos de tela y una moneda de 25 centavos perfecta por los aires a través de las calles de Manhattan. Hace 10 minutos, Union Square. La batalla terminó después de 110 minutos y abarcó 6 manzanas de la ciudad. El general Ross coordinó desde un jeep aislado. Señor, tenemos a Hulk acorralado en Union Square, informó el mayor Talbot. Solicitamos permiso para desplegar cañones sónicos. Negativo. Que le peguen con todo lo demás, pero lo quiero vivo. Mi hija está con él. Hulk, atrapado por armamento militar, golpeaba el suelo con una fuerza sísmica. Cada impacto generaba ondas expansivas que hacían temblar las ventanas a varias manzanas de distancia.
La moneda de 25 centavos de bronce rebotó y se soltó de una pila de periódicos, sacudida por las vibraciones. Rodó por el pavimento agrietado dando pequeños saltos. Ross, concentrado en coordinar la captura, no se percató de que la moneda rebotó en su bota lustrada. Su reacción instintiva fue patearla para alejarla. La moneda de 25 centavos voló por el aire con el ángulo incorrecto y en el momento preciso. Hulk, volviéndose para enfrentarse a nuevos atacantes, golpeó sin pensar lo que percibió como otro proyectil. Su enorme mano verde atrapó la moneda de 25 centavos en el ángulo preciso para convertirla en una bala, haciéndola girar por la ciudad a una velocidad imposible. La moneda rebotó en la esquina de un edificio de oficinas, atravesó 3 ventanas de apartamentos sin interrupción, rebotó en una escalera de incendios, se desvió contra una torre de agua y, finalmente, se estrelló contra las ventanas reforzadas del laboratorio de piso 42 del edificio Baxter, donde impactó directamente en el rostro descubierto de Víctor Von Doom. 5 presente. Los ojos ancianos del vigilante reflejan diversión mientras observa las consecuencias. 12 manos, dice al espacio vacío. 12 vidas tocadas por 25 centavos. La bondad de un abogado ciego. La esperanza de un niño. Un soldado que elige a su familia. Un veterano que encuentra dignidad. Un encuentro casual. La demora de un científico. La breve esperanza de un fugitivo. Y, finalmente, la patada inconsciente de un general y el salvaje golpe de un monstruo. 2 señala la figura inmóvil de Jay. Este existe porque fuerzas que escapan incluso a mi comprensión le permitieron vivir en una realidad que no es la suya. Pero incluso esas fuerzas se sorprenderían ante la red de decisiones y consecuencias humanas. El observador hace una pausa. A veces, la salvación no proviene del poder cósmico ni del genio científico, sino del peso acumulado de pequeños actos de bondad humana. Una moneda lanzada con frustración, entregada con caridad, gastada con esperanza y devuelta justo en el momento en que más importaba. 3 a su alrededor, el panorama cósmico se transforma como luz estelar líquida. Lo que suceda a continuación será de lo más interesante. Esta anomalía pronto descubrirá que la supervivencia es solo el comienzo de su viaje. En el espacio entre latidos, los párpados de Jay tiemblan. Ahora susurra el vigilante, veamos qué maravillas nos aguardan. 8. Nota del autor. Escribo sobre diversos fandoms. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon. Max Striker. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker, ¿tienes alguna idea sobre mi historia? Déjala en los comentarios y házmelo saber. Comentario 30. Comentario. Votar capítulo 63 Domun Masked 1. N/A. Muy bien, chicos. Estamos en el puesto 44, así que sigamos subiendo. El silencio impactó con más fuerza que cualquier armadura de Dom. Reed se arrodilló junto a la habitación de Jay, su brazo herido tiñendo de rojo el cristal mientras presionaba con dedos temblorosos el cuello de Jay. El dispensador de radiación cósmica finalmente había dejado de funcionar, dejando solo chispas y el olor acre de los circuitos quemados. ¿Algo? La voz de Sue apenas se elevó por encima de un susurro. La capacidad de estiramiento de Reed flaqueó a medida que el estrés y la pérdida de sangre le impedían concentrarse. No tiene pulso. Su voz se quebró como madera seca. Se ha ido. No. Rogue tropezó hacia adelante, su cuerpo aún sacudido por los temblores tras canalizar 4 conjuntos de poderes diferentes. No está muerto. No puede estar muerto, cariño. 4. La bestia ya estaba en movimiento, con el pelaje azul manchado de hollín, mientras tomaba el equipo médico de emergencia del armario de la pared. Desfibrilación, inmediatamente. Sube, coloca estas paletas. 4. La máquina cobró vida con un zumbido, como un animal moribundo. A Sue le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetarla. Claro. El cuerpo de Jay se sacudió contra las sujeciones. El monitor cardíaco permaneció plano, como una línea implacable e inquebrantable. Otra vez. La calma de la bestia se resquebrajaba. Mayor voltaje. Claro. Otro shock. Otra nada. La línea plana se burlaba de su desesperación. Reed golpeó su mano contra la pared de la cámara, el impacto hizo que la sangre fresca corriera por su brazo. Maldita sea. Lo estamos perdiendo. Unos pasos pesados.
resonaron desde los pisos inferiores, seguidos de unas palabrotas tan ingeniosas que habrían sonrojado a un marinero. Domino apareció en la puerta, con el pelo revuelto, el traje hecho jirones y la sangre goteando de una fea herida en la frente. Lo siento, caerme por 3 pisos no estaba precisamente en mis planes. Se detuvo en seco. El cuerpo inmóvil de Jai estaba vendado alrededor de su estómago. El monitor mostraba una línea plana. Las lágrimas de Rogue surcaban el hollín de sus mejillas. No. Corrió hacia la habitación, abriéndose paso entre la gente para ponerle las manos en la cara a Jai. Dios mío, está ardiendo. Pero su piel está fría como el hielo. Domino cerró los ojos, concentrando toda su atención en su suerte. Siempre había sido instintiva, caótica, pero ahora necesitaba que funcionara a su antojo. Necesitaba encontrar esa oportunidad entre 1.000.000 que pudiera salvarlo. Nada. Sentía que sus poderes habían muerto. Vamos. Ella apretó más fuerte contra sus sienes, sintiendo el calor que irradiaba su piel. Trabaja, pedazo de mierda de poder. Trabaja. Todavía nada. La desesperación le desgarraba el pecho. En un momento de pánico absoluto, agarró del suelo el trozo de metal ensangrentado y retorcido, acercándolo a su garganta. Tal vez si se lastimaba, si forzaba su cuerpo a entrar en shock. Dominó, detente. La mano de Steve se cerró alrededor de su muñeca. El supersoldado estaba ensangrentado, su chaqueta desgarrada, pero sus ojos azules reflejaban compasión. Este no es el camino. Hacerte daño no lo traerá de vuelta. Entonces ¿qué? Las palabras brotaron de ella como un grito, el metal resonando contra el suelo. ¿Qué demonios va a pasar? Ninguno de ellos tenía respuesta. Entonces, el sonido de los helicópteros llenó el aire como un trueno mecánico. Equipos tácticos irrumpieron en el laboratorio destruido, liderados por María Hill, quien caminaba con paso firme y seguro como si fuera la dueña del lugar. Aseguren el perímetro. Barton y Romanov, comprueben si hay más heridos. Alguien debería comprobar si el hombre de hojalata frito de ahí tiene pulso, añadió Natasha, señalando con la cabeza la figura inmóvil de Dom. 2 agentes de SHIELD se acercaron con cautela al dictador caído. En el instante en que estuvieron a un brazo de distancia, sus ojos se abrieron de golpe tras la máscara destrozada. ¡Ah! El grito que brotó de la garganta de Don fue pura agonía. Su rostro desfigurado se retorció al sentir el peso de las quemaduras por radiación, que se desplomaron como una avalancha. ¡Aléjense!, rugió, alzando una mano enguantada. No se atrevan a acercarse a Dom en su momento de... Sus palabras se desvanecieron al posarse su mirada en la figura inmóvil de Jai. El monitor apagado. Las lágrimas en cada rostro. Víctor Von Doom comenzó a reír. Comenzó con un tono bajo y amargo, transformándose en algo horrible a medida que la locura cobraba voz, resonando en las paredes como una campana fúnebre. ¿Lo ves? Jadeó entre carcajadas desquiciadas. ¿Ves lo que les sucede a quienes roban a Dom? Esto es justicia encarnada. 4 Reeds movió más rápido de lo que nadie lo había visto jamás. Su brazo herido se extendió por el laboratorio como una goma elástica que se rompe, y su puño impactó contra el rostro destrozado de Gon con un crujido húmedo que hizo que el tirano acorazado cayera al suelo. 1 Reed. Gritó Sue cuando las vendas de su marido se abrieron de golpe y la sangre fresca salpicó el suelo en gotas carmesí. Una médica de SHIELD levantó las manos con exasperación. Señor, si sigue moviendo ese brazo, se va a desangrar. Pero Reed no escuchaba, con la mirada fija en Don llena de odio ardiente. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a reírte cuando esto es tu culpa? Los agentes de SHIELD intentaron inmovilizar a Don, pero el comunicador de Hill emitía un crujido con estática. Agente Hill, habla Fury. Retírese inmediatamente. Don goza de inmunidad diplomática total como soberano de la Adveria. No podemos detenerlo. ¿Qué? La palabra estalló de varias gargantas simultáneamente. Órdenes directas del Departamento de Estado. Que se vaya. Don se incorporó lentamente, su rostro desfigurado se retorció en una sonrisa grotesca bajo la máscara hecha añicos. Al hacerlo, sus ojos captaron fragmentos de espejo roto esparcidos por el suelo. La risa se extinguió al instante. Por primera vez en su vida adulta, Víctor Von Doom se vio a sí mismo como lo veían los demás, no como el rey dios perfecto que había imaginado, sino como un monstruo desfigurado y maltrecho.
La radiación cósmica había despojado sus ilusiones junto con su carne, revelando la fealdad que siempre había latente bajo su máscara de perfección. 1. No susurró, tocándose el rostro desfigurado con dedos temblorosos. Esto no puede ser. Dom es perfecto. Dom es. Su mirada se posó en la moneda de 25 centavos ensangrentada que yacía entre los escombros, la misma moneda que le había causado la desfiguración. Luego, sus ojos siguieron la figura inmóvil de Jai. Tú. La palabra estalló como un volcán. Esto es obra tuya. Tu existencia maldijo la perfección de Dom. Su dedo blindado se dirigió hacia Reed como una acusación. ¿Y tú, Richards? Esta catástrofe no habría ocurrido si hubieras entregado lo que me pertenecía por derecho. El almacenamiento de radiación cósmica. Los secretos de la transformación. Pertenecían a Dawn por derecho real. Clint ya había oído suficiente. Levantó su arco y apuntó la flecha directamente a la garganta expuesta de Dom. Una palabra más y la inmunidad diplomática no importará cuando te estés ahogando en tu propia sangre. Pero de repente aparecieron hombres con trajes oscuros, claramente pertenecientes a la CIA, a juzgar por sus auriculares y sus placas. Alto, agente Barton. Su Alteza Víctor von Doom goza de plena protección diplomática. Esto es una locura total. La voz de Tony resonó entrecortada a través de su traje dañado mientras Natasha intentaba liberarlo. Me da igual que sea el mismísimo Papa. Casi nos mata. Un hombre de traje se adelantó con una sonrisa maliciosa. Sin duda, un hombre con sus recursos comprende las complejidades internacionales, señor Stark. El reactor de arco de Tony volvió a la vida cuando lo liberaron de entre los escombros. Sus ojos oscuros prometían una sangrienta venganza. ¿Recursos? Gastaré hasta el último centavo para asegurarme de que este psicópata y Ross paguen por lo de hoy. Y créeme, tengo muchos centavos. La CIA formó un corredor de protección alrededor de Dom. Él lo atravesó como un miembro de la realeza que regresa, con su rostro marcado por las cicatrices oculto una vez más tras el metal abollado. En la entrada del laboratorio, se detuvo un instante, mirando hacia atrás, a los héroes que se habían agrupado alrededor de la cámara de Jai. Recuerda este día, Richards. Recuerda lo que les sucede a quienes niegan a Don lo que le corresponde. Tu preciado héroe está muerto por tus decisiones. Su sangre mancha tus manos. Y pronto dejará de ser un héroe. Luego se marchó, dejando solo ecos y el amargo sabor de la injusticia flotando en el aire. Nadie se percató de la pequeña araña que correteaba por el suelo cubierto de escombros. Se dirigió con determinación hacia el generador, que aún emitía chispas, impulsada por su instinto. Al pasar bajo un cable eléctrico colgante, un diminuto arco de radiación cósmica descendió, alcanzando al arácnido durante apenas una fracción de segundo. La araña se quedó inmóvil, su diminuto cuerpo convulsionando mientras una energía alienígena reescribía su código genético de maneras que desafiaban las leyes naturales. Luego, con movimientos repentinamente decididos, se escabulló hacia el sistema de ventilación del edificio. Los héroes permanecían entre los escombros, observando el cuerpo sin vida de su amigo a través del cristal de la cámara. Afuera, Nueva York continuaba su implacable ritmo, ajena a que algo preciado se había perdido en el corazón de la ciudad. ¿Y ahora qué? Susurró Honey, con las llamas extinguidas. Nota del autor. Escribo sobre diversos fandoms. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon. Max Striker. Reflexiones de los creadores Max Striker, ¿tienes alguna idea sobre mi historia? Déjala en los comentarios y házmelo saber. Comentario 22. Votar capítulo 64 de Dawn That Follows 1. Nota del autor. Esta parte del arco de la mejora tampoco es mi favorita, pero sucede por una razón. Después de 63 capítulos, ya saben que no pierdo el tiempo en tonterías. Estoy probando algo, así que dejen que siga su curso. Lo que está sucediendo no son meras coincidencias, son los inconvenientes de Jai trabajando en conjunto. Si me has acompañado hasta aquí, confía en que hay una razón para todo esto. Ya veremos qué pasa. Las horas transcurrían como un cortejo fúnebre. Los servicios de emergencia y los agentes de S.H.I.E.L.D. habían recogido sus cosas y se habían marchado, dejando al grupo principal en vigilia alrededor del cuerpo inmóvil de Jai. Sue había insistido en conectarlo a todas las máquinas de soporte vital del edificio, negándose a aceptar la derrota.
La circulación artificial mantiene los tejidos viables, murmuró, ajustando la configuración del respirador por cuarta vez. Retrasa la degradación celular. Si es que hay alguna posibilidad. Nadie tuvo el valor de decirle que la esperanza se desvanecía rápidamente. Javier llegó alrededor de la medianoche con Jane y Scott, con rostros sombríos como los de un sepulturero. Ang los había llamado. Jin se arrodilló inmediatamente junto a la cámara, cerró los ojos y extendió sus habilidades telepáticas. ¿Algo? Preguntó Reed. Su brazo ya estaba bien vendado, pero aún lo sostenía como si pudiera desprenderse. Jin frunció aún más el ceño, y el sudor le perlaba la frente mientras hacía fuerza. No puedo pasar. Sus escudos siguen activos, incluso más fuertes que nunca. Pero Charles miró a Javier, confundida. Los escudos están activos. Están funcionando. La silla de ruedas de Javier crujió al acercarse. Los escudos mentales requieren un esfuerzo consciente para mantenerse. Esto sugiere que la actividad cerebral continúa a pesar del aparente bloqueo físico. Entonces él es. Sue no pudo terminar la frase. No estoy muerto, dijo Javier con firmeza. Todavía no. Trabajaron toda la noche como ladrones de tumbas intentando resucitar a los muertos. Reed recalibró todos los escáneres del edificio. Bestia realizó análisis de ondas cerebrales que habrían impresionado a la clínica Mayo. Jin y Javier se turnaron para intentar comunicarse telepáticamente hasta que Scott tuvo que apartar a Jin a la fuerza antes de que se desplomara de agotamiento. Nada funcionó. Entonces amaneció y el sol se coló por las ventanas rotas, y todas las pantallas del laboratorio cobraron vida. Todas las pantallas del edificio. Según la alarmante vigilancia de Beast, todas las pantallas de Nueva York. Incluso de Estados Unidos. La máscara metálica de Don los envolvía a todos, la placa facial ahora más fusionada a su cráneo, esos ojos ardientes que irradiaban una fría satisfacción. Ciudadanos del mundo, yo, Víctor Von Doom, legítimo gobernante de la Adveria, hablo para revelar la verdad que vuestros líderes han ocultado. Jesucristo en un palo saltarín. Maldijo Bestia, mientras sus garras volaban sobre su teclado. Cadenas de televisión, transmisiones de internet, emisiones de emergencia. Lo ha secuestrado todo. La imagen de Don se inclinó hacia adelante con aire de complicidad, como si estuviera revelando secretos de Estado. Les han dicho que el edificio Baxter alberga a héroes. Que los 4 fantásticos representan lo mejor de la humanidad. Pero Don les trae la verdad que ellos desean desesperadamente que permanezca oculta. La pantalla mostró imágenes de archivo con tomas nítidas de Jay en Central Park, con las manos brillando en verde mientras se arrodillaba junto a la familia de Frank Castle. Pero la narración de Doom empañaba cada gesto. Contemplen a su supuesto héroe. Sean testigos de cómo manipula la simpatía pública. Pero esta conmovedora actuación no es más que teatro. Observen la verdadera naturaleza de esta criatura. Nuevas imágenes de Power Broker, con el rostro completamente enmascarado, liderando a mutantes desfigurados a través de túneles subterráneos, circularon por todo el mundo. Grabaciones del Club Fuego Infernal mostraron a la misma figura enmascarada orquestando ataques contra clientes adinerados, con sus seguidores moviéndose con precisión militar. Rogue jadeo. Ese no es Jay. Este hombre al que llamas Jay es el terrorista conocido como Power Broker, continuó Don con solemnidad teatral. Líder de los sanguinarios Morlocks. Orquestador de la violencia contra humanos inocentes. Observen las pruebas de sus víctimas. Las pantallas se llenaron de imágenes que hicieron que incluso los héroes más curtidos apartaran la mirada. Miembros del Club Fuego Infernal retorcidos hasta quedar irreconocibles, rostros derretidos en grotescas máscaras de carne. Madre mía, ¿de dónde ha sacado estas imágenes? Susurró Bestia. Se infiltró en vuestros queridos 4 fantásticos con falsas pretensiones, insistió Doon sin descanso. Prometiendo curar a Benjamin Grimm, manipuló a los 4 fantásticos y a los X-Men con la misma mentira para potenciar sus propias habilidades aprovechándose de su experiencia, mientras reclutaba niños mutantes para su ejército clandestino. Contemplad al niño llamado Leech, antes y después de las mejoras de Power Broker. 8 las fotos más incriminatorias hasta la fecha. Un niño casi humano con piel escamosa y ojos sin vida, y luego el mismo niño con un aspecto completamente normal. La implicación era clara y totalmente ajena a la realidad.
Si posee tal poder para normalizar al niño, ¿por qué no curar simplemente a Grim y McCoy en lugar de esta elaborada farsa? Cada acto heroico fue un engaño calculado. Cada momento de confianza fue manipulación. Cada rescate fue reconocimiento para futuros ataques. Y el insulto final. La voz de Don se redujo a un susurro mortal. Este hombre no tiene ninguna prueba de su existencia legal antes de que Anthony Stark se revelara como Iron Man. Certificado de nacimiento falsificado. Expedientes escolares falsos. Sin amigos de la infancia ni testigos. Solo documentación gubernamental falsificada a toda prisa para proporcionarles un héroe títere controlable. El laboratorio quedó sumido en un silencio sepulcral. El rostro de Reed palideció como un papel de laboratorio. Sue se cubrió la boca con manos temblorosas. Incluso Rogue retrocedió del cuerpo de Jai, con la voz quebrada por la confusión. Has sido engañado por tu propio gobierno, concluyó Don con evidente satisfacción. Vuestros líderes crearon un falso héroe con fines propagandísticos, y Doom ha desenmascarado valientemente sus mentiras. Esta criatura a la que llamáis Jai no es más que un terrorista que instrumentaliza vuestra compasión. Un depredador disfrazado de salvador. Las pantallas se detuvieron en la máscara de Don por un último instante. Sus rasgos metálicos, a pesar de su rigidez, transmitían una cierta arrogancia. La fatalidad ha hablado. La verdad ha quedado al descubierto. Lideré la lucha para desenmascarar este fraude, pero vuestros héroes y el gobierno intentaron silenciarme. A una costa de mi perfección, cumplí con este deber sagrado y acabé con el falso profeta Jai el Doctor. Don hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo mientras las cámaras seguían grabando. Su máscara de hierro reflejó la luz al girar ligeramente, asegurándose de que cada ángulo captara su imponente presencia. Pero hay más que debéis comprender, ciudadanos de este mundo, continuó Dom, con esa peculiar mezcla de arrogancia y convicción que había aterrorizado a diplomáticos de todo el planeta. Este impostor, este Jai, se atrevió a llamarse doctor sin haberse ganado tal título. ¿Dónde quedaron sus años de estudio? ¿Sus tesis doctorales? ¿Su dominio de las ciencias? La capa del monarca acorazado ondeaba mientras gesticulaba con precisión teatral. Dom ha dedicado décadas a dominar disciplinas que aplastarían a mentes inferiores. Física, ingeniería, artes místicas. 17 doctorados obtenidos gracias a su intelecto superior. Sin embargo, este charlatán simplemente adoptó el título como si fuera un disfraz. Su voz se hizo más grave, más autoritaria, mientras se dirigía al mundo que lo observaba. Por lo tanto, habiendo desenmascarado este fraude académico y restaurado el honor a la verdadera erudición, Don reclamará legítimamente lo que siempre le ha pertenecido, el título de doctor. A partir de hoy, sepan que el Dr. Don se presenta ante ustedes, no como conquistador, sino como protector del conocimiento mismo. Alzó un puño enguantado hacia el cielo. El falso doctor ha caído. La verdad ha triunfado. Esto. Señaló hacia sí mismo con orgullo inconfundible, es lo que parece un verdadero doctor. Así lo declara Dom. Todas las pantallas se apagaron simultáneamente, dejando a los héroes en charcos de luz matutina que se filtraban a través de los cristales rotos. El silencio que siguió fue asfixiante. Las pruebas parecían abrumadoras. La lógica parecía irrefutable. Las fotos y las grabaciones parecían completamente auténticas. Y Jai no podía defenderse porque Jai podría no despertar jamás. Esto es una completa tontería, dijo Tony finalmente, pero su voz carecía de la convicción habitual. Ustedes conocen a Jai. ¿De verdad? La mente analítica de Reed ya estaba diseccionando las posibilidades. Víctor tiene razón en una cosa. Jai no tiene un pasado verificable anterior a hace 2 meses. Ni documentación, ni registros. Reed advirtió Sue, pero la incertidumbre se coló en su voz. No digo que le crea a ese chiflado, dijo Rogue con cautela, pero algunas de esas fotos parecían muy reales. Y nosotros, los X-Men, estuvimos presentes en la mayoría de los hechos de los que habla. Bestia miraba fijamente las pantallas oscuras, su mente brillante repasaba rápidamente diferentes escenarios. La sofisticación tecnológica necesaria para fabricar pruebas tan completas sería considerable. Pero no imposible para alguien con los recursos de GOM. Entonces se supone que debemos creer que Jai ha estado dirigiendo secretamente a los Morlocks como el que mueve los hilos todo este tiempo, preguntó Scott con incredulidad.
He visto cosas más extrañas, dijo Steve en voz baja. La duda se extendió por la habitación como un gas nervioso, invisible pero letal. Cada héroe se encontró observando el cuerpo inconsciente de Jai con nuevas preguntas, nuevas sospechas. El hombre que lo había arriesgado todo para salvarlos de repente se sentía como un extraño. La transmisión de Dom había logrado exactamente lo que él se proponía: poner al mundo en contra de alguien que no podía hablar por sí mismo. En ese momento, Víctor Von Doom se atribuyó una victoria más completa que cualquier conquista en el campo de batalla. No se había limitado a derrotar sus cuerpos con armaduras y ráfagas de energía. 3 les había hecho dudar de sus propios corazones. Nota del autor. Escribo sobre diversos fandoms. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon. Max Striker. 2 reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker, ¿tienes alguna idea sobre mi historia? Déjala en los comentarios y házmelo saber. Comentario 14. Comentario. Votar capítulo 65 de Queen of Nevers 1. Un blanco puro se extendía en todas direcciones. Jai no distinguía ningún límite. Solo una nada infinita y perfecta que, de alguna manera, se sentía sólida bajo sus pies. ¿He vuelto a morir? La idea lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Ya había pasado por esto antes, cuando llegó por primera vez a esta realidad. El mismo vacío blanco desorientador, la misma terrible incertidumbre que se cernía sobre su existencia. ¿Está Shiz aquí? Jai inmediatamente pensó en la entidad que lo había traído a este mundo. El asistente de Rob, quien le había dado una segunda oportunidad en la vida. Intentó recordar lo que había sucedido. La cámara de mejora y el rostro preocupado de Red a través del cristal. Ser sedado, ser sumergido en el tanque de suero. Luego, un dolor repentino e insoportable incluso a pesar de los efectos de la anestesia, nada. Bueno, esto es genial, murmuró al vacío blanco. O estoy teniendo la experiencia cercana a la muerte más aburrida del mundo, o alguna entidad cósmica está a punto de sermonearme por morir tan pronto. Fue entonces cuando apareció. Un instante, estaba solo en la inmensidad blanca, y al segundo siguiente, una mujer se presentó ante él. Alta, majestuosa, con una melena ondulada que parecía alternar entre el plateado y el brillo de las estrellas. Su vestido parecía confeccionado con la esencia misma del espacio. Un tejido oscuro, atravesado por puntos de luz como galaxias lejanas. La ventaja de friki de los cómics de Jai se activó de inmediato. Mierda. Tú eres la reina de los nunca. 5 sonrió con calidez y ternura maternal, con un ligero toque de diversión. Cuidado con el lenguaje, cariño. Aunque supongo que tu reconocimiento es reconfortante. La mayoría de los mortales ni siquiera saben que existo. La mente de Jai iba a 1000 por hora. Si ella estaba allí, esto tenía que ser grave. La reina de nunca jamás es la personificación de la posibilidad y el remanente del cuarto cosmos. Una entidad cósmica tan superior a su nivel que resultaba incomprensible. ¿Acaso? Su voz se quebró. ¿He roto algo? ¿La línea temporal? ¿Me han pillado como inmigrante ilegal? La reina rió, con una risa que sonó como campanillas de plata. Oh, niña. No has roto nada. Tranquilízate. Hizo un gesto a su alrededor. Este no es el dominio de tu supuesto Rob. Esta es la tierra de lo imposible, mi reino. Un lugar fuera del multiverso mismo, donde las posibilidades se reúnen antes de convertirse en realidad. Eso fue, en realidad, tranquilizador. Más o menos. Al menos seguía en el universo Marvel, y no lo estaban arrastrando de vuelta al lugar donde había empezado. Un momento. Si estoy muerta o agonizando, ¿por qué no estoy frente a la Dama Muerte? La expresión de la reina cambió. Ese habría sido el curso natural de los acontecimientos. Pero, sinceramente, querida, no creo que te alegrara mucho conocerla. Teniendo en cuenta algunas de sus acciones. Jai hizo una mueca al recordar los cómics. Lady Muerte en Marvel era fría y cruel, a diferencia de su contraparte de DC. 5 manipuló a Thanos para que provocara un genocidio a escala universal, maldijo a Deadpool con la inmortalidad y fue una de las principales causas de la propagación del virus zombie por todo el multiverso Marvel. Sí, paso de ese encuentro con los fans. Exactamente. La reina se acercó.
Este es el reino de la posibilidad y el libre albedrío, que existe justo debajo de la casa de las ideas, donde nacen todas las historias, y desde aquí, lo veo todo. Su expresión se tornó distante por un instante. He presenciado el auge y la caída de los ciclos cósmicos, he visto florecer y morir realidades. Por lo tanto, debido a mi singularidad, todos los seres Nexus son mis agentes. Aquellos cuya existencia permite infinitas posibilidades en el multiverso. Wanda Maximoff, América Chávez, Franklin Richards y seres como ellos son pilares fundamentales de la realidad misma. Soy yo. Jai no pudo terminar la pregunta, pero ella entendió, ¿un ser Nexus? No, querida. Los seres Nexus son entidades individuales raras con la capacidad de afectar la probabilidad y el futuro, alterando el curso del destino del universo. Nacen para desempeñar sus funciones, cruciales para la coherencia y estabilidad definitivas del multiverso, explicó. 1. Eres algo más singular. Eres una forastera. Su sonrisa irradiaba calidez maternal. Todos los forasteros están bajo mi protección. Aquellos que no pertenecen al orden natural, pero que, aún así, generan cambios. Verás, los seres Nexus mantienen la estabilidad, pero forasteros como tú creas un hermoso caos, pero ¿cuál es la diferencia? Preguntó Jai, genuinamente curioso, entre mantener la estabilidad y crear el caos. 3. La expresión de la reina se tornó pensativa. Los seres del nexo son como anclas. Sin ellos, la realidad se desmoronaría por completo. Fuerzas cósmicas los vigilan atentamente, pues sus acciones determinan si líneas temporales enteras sobreviven o colapsan. Señaló con un gesto el vacío blanco que los rodeaba. Pero ustedes, los forasteros, son comodines. Introducen elementos que nunca debieron existir en esas realidades. A veces salvan mundos que estaban destinados a caer. A veces condenan universos que deberían haber prosperado. A el Ser Supremo le resulta entretenido. Jai sintió un escalofrío. ¿Así que solo soy entretenimiento? Oh, hija, no. Su voz se tornó protectora. Eres valiosa precisamente porque eliges tu propio significado. Los seres Nexus están sujetos a una responsabilidad cósmica, lo quieran o no. Los forasteros pueden marcharse cuando quieran. El hecho de que la mayoría de ustedes se queden, que la mayoría intenten ayudar a pesar de no tener obligación de hacerlo. Eso es lo que las hace especiales. Por eso elegí el deber de protegerlas. Las palabras impactaron a Jai como un rayo. Se le cortó la respiración. Sospechaba que debía haber otros. Otros transmigradores, otras personas que habían tenido segundas oportunidades, ya que Shift parecía bastante acostumbrado al proceso. Pero nunca había podido confirmarlo. ¿Hay otros como yo? Más de lo que podrías imaginar, confirmó. Dispersos por infinitas realidades, cada uno en su propio camino. El Ser Supremo permite su entrada porque le encanta observar los cambios en cosas que no creó. Tal y como es su naturaleza de creador curioso. A Jai le daba vueltas la cabeza. Todo lo que creía entender era solo la punta del iceberg. ¿Y los cómics? ¿Las historias que conocemos? Su sonrisa se tornó misteriosa. Todo existe por la voluntad del Ser Supremo. Sus caprichos, su curiosidad, su interminable y sí. De los cuales solo él conoce el razonamiento. 4. Jai tuvo que preguntar. ¿Otros forasteros han logrado sus objetivos? ¿Dónde están ahora? La expresión de la reina se volvió distante. Innumerables lo han intentado. Muchos murieron antes de dejar su huella. Otros partieron a explorar el vasto universo. Algunos aún siguen por aquí, convencidos de ser los protagonistas de la realidad. Su expresión se tornó seria. Pero aunque recorrieras todo el multiverso buscándolos, jamás encontrarías a otro. Al Ser Supremo no le gusta que sus espectáculos se interrumpan entre sí. Cada forastero existe en su propia burbuja narrativa, por así decirlo. En ese sentido, puedes considerarte prácticamente solo. 8. Jai se dio cuenta de cuánto había deseado en secreto encontrar a alguien que lo entendiera, pero, sinceramente, también se sintió aliviado de que ese factor impredecible no pudiera desequilibrarlo todo. Pero por eso mismo mi protección es tan importante, continuó la reina, suavizando su voz. No puedes recurrir a otros como tú en busca de apoyo u orientación. Debes encontrar tu camino a través de las relaciones con los nativos de tu realidad adoptiva. Los seres del nexo que protejo al menos cuentan con fuerzas cósmicas que velan por ellos, garantizando su estabilidad.
Los forasteros solo me tienen a mí, y a las conexiones que ellos mismos fijan. Eso tenía sentido, se dio cuenta Jai. La mayoría de las personas reencarnadas probablemente fueron niños marginados sociales en sus vidas anteriores. Del tipo que se pasaba el día leyendo novelas de fantasía de poder porque la realidad apestaba. ¿Les das habilidades especiales y los juntas? Claro que empezarían una batalla campal para demostrar quién es el verdadero protagonista y así satisfacer su ego. 8. Pero, ¿qué ganó Rob al presenciar este desastre? Merece la pena investigarlo más adelante, suponiendo que haya un más adelante, ¿y ahora qué? Preguntó, ¿estoy muerto? La reina se encogió hasta su tamaño y lo abrazó. El abrazo se sintió tan real que a Jai se le oprimió el pecho. Ella le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Era como si lo abrazara la madre que nunca había tenido. No su madre biológica con sus interminables expectativas, sino el tipo de madre que te ama por existir, no por lo que puedas ofrecer para satisfacer sus expectativas. Todos ustedes son como mis hijos, esforzándose al máximo para alcanzar sus metas, dijo con dulzura. Pero Jai se apartó un poco para mirarlo. Siempre estás fingiendo, siempre intentando que todos ganen. Me gusta eso de ti. Pero te estás perdiendo a ti mismo. Tú también importas. Deberías hacer lo que sea mejor para ti, tanto física como mentalmente. Aquellas palabras abrieron una grieta en el pecho de Jai. Era exactamente lo que Bobby había dicho, lo que había estado tratando de evitar afrontar. Seguiré haciendo lo que creo que es la mejor manera de sobrevivir y ser libre en este mundo, dijo en voz baja. Suspiró y murmuró algo que sonó como así que eres uno de los despistados. Luego, en voz más alta, añadió. No estás muerto, querido. Tu cuerpo se está adaptando a las mejoras, y tu alma fue traída aquí para que pudiéramos encontrarnos. No te preocupes, volverás pronto. Un gran alivio lo invadió. Gracias. Esta conversación realmente me ha abierto los ojos. Ella se rió. Si de verdad me lo agradeces, ¿me harías un pequeño favor? Jai dudó. Acceder a hacer favores a entidades cósmicas solía ser una mala idea. Pero ella había sido muy amable, y él le debía un favor por su protección. ¿Qué clase de favor? Te lo contaré después. Pero primero, su expresión se tornó seria. El mundo ha cambiado mientras estabas inconsciente. Cambios que quizás no te gusten. Prepárate. Y sé sincera, dentro de ciertos límites, si quieres conservar a tus amigos. Se acabó el tiempo de las máscaras. El vacío blanco comenzó a centellear en los bordes. Espera. Gritó Jai mientras su imagen comenzaba a desvanecerse, ¿qué clase de cambios? Pero la reina de nunca jamás ya se estaba disolviendo en la luz de las estrellas. Recuerda, niña, resonó su voz mientras todo volvía a ponerse blanco. Algunas jaulas las construimos nosotros mismos. Pero toda prisión tiene una llave. Solo tienes que estar dispuesta a usarla. La blancura se abalanzó sobre él como una avalancha, y Jai sintió cómo volvía a convertirse en carne y hueso. A lo lejos, oía el pitido constante de las máquinas y voces ásperas y urgentes que discutían. Lo que fuera que hubiera ocurrido mientras estaba inconsciente, sonaba mal. Es hora de despertar, pensó mientras la consciencia lo arrastraba de vuelta al mundo de la vigilia. 1. Nota del autor. Escribo sobre diversos fandoms. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon. Max Striker. Reflexiones de los creadores Max Striker, ¿tienes alguna idea sobre mi historia? Déjala en los comentarios y házmelo saber. Comentario 9. Votar capítulo 66 Confronting the Truth 2. Jai abrió los ojos y se encontró conectado a lo que parecía ser la mitad del arsenal médico de Sue. Tubos salían de sus brazos, cables le cruzaban el pecho y monitores zumbaban a su alrededor en una sinfonía mecánica. Estaba conectado a más aparatos que en una secuencia de lanzamiento de la NASA. La habitación estaba llena de rostros preocupados. Los 4 fantásticos se agrupaban cerca de las ventanas. Tony caminaba inquieto en su traje interior, Steve permanecía rígido con los brazos cruzados. Javier estaba allí con Jean, bestia encorvados sobre los indicadores como si estuviera poseído. Rogue se apoyaba contra la pared del fondo, su habitual calidez sureña reemplazada por algo frío y distante. Domino estaba sentada junto a su cama, con el rostro cabizbajo, evitando el contacto visual. Eso no era propio de ella.
Normalmente a estas alturas ya estaría bromeando sobre su experiencia cercana a la muerte. Pero fue la voz de Scott la que rompió la tensa atmósfera, cargada de acusación. Eso es lo que he estado diciendo. No sabemos si algo de lo que nos contó era verdad o mentira. Toda su historia de revelación podría haber sido una manipulación para sacarnos algo. Igual que les mintió a los Cuatro Fantásticos. Jay intentó concentrarse. Su oído agudizado captaba cada palabra incluso cuando su visión se aclaraba. El doctor jamás haría algo así. Exclamó Bobby con voz acalorada y a la defensiva, y aunque lo hiciera, sería por alguna buena intención. ¿Como ponerse el disfraz de agente del poder e ir por ahí incitando a los Morlocks a pelear? Replicó Hornby, mientras pequeñas llamas parpadeaban alrededor de sus puños apretados. Hornby, basta, dijo Reed con firmeza, pero su voz carecía de la calidez habitual. Ben asintió con gesto sombrío a su lado, con los brazos cruzados. Bestia levantó la vista de sus monitores, con el rostro cubierto de pelaje azul reflejando preocupación científica. Desconozco el motivo de los disfraces de Jay, pero lo que nos contó sobre la manipulación del ADN de Jin coincide plenamente. Lo he comprobado personalmente. Jin intentó discutir, pero Javier levantó una mano curtida pidiendo silencio. Tony dejó de caminar de un lado a otro para mirar a Steve. ¿Qué opinas de esto, capitán? Steve apretó la mandíbula, dividido entre la lealtad y el conflicto interno. No sé qué pensar. Pero sí sé que me ayudó a salir del hielo. Sí, a cambio de tus muestras de sangre para ayudar a Reed a mejorar su procedimiento de mejora. Gritó Hornby, dejando aflorar su famoso temperamento. Bobby ya había escuchado suficiente. Jay podía sentir cómo la ira del hombre crecía como un frente de tormenta. Podía presentir, a través de su sentido del peligro, que las cosas estaban a punto de torcerse catastróficamente, ya que Bobby estaba a punto de usar sus poderes para hacer que todos se callaran y escucharan. Sin pensarlo, se apoyó en la cama para incorporarse. Y de repente se puso de pie como si lo hubiera lanzado una catapulta. Su nueva fuerza lo impulsó de la posición tumbada a la de pie en un movimiento fluido que sorprendió a todos en la habitación, incluso a él mismo. El jadeo colectivo fue audible. Reed arqueó las cejas. El escudo de Steve se movió mientras retrocedía instintivamente. Incluso la expresión normalmente serena de Javier se resquebrajó por la sorpresa. «Santo cielo», susurró Bestia, mientras su mente científica catalogaba de inmediato la manifestación de cambios físicos mejorados. Finalmente, una sonrisa iluminó el rostro de Domino. La primera emoción genuina que había mostrado desde que él despertó, Jay. Bobby se apresuró a acercarse, examinándolo con el cuidado frenético de un padre que ve a su hijo regresar de la guerra. «Tranquilo, chico. Nos diste un buen susto». Jay se apoyó en el hombro de Bobby para mantener el equilibrio, pero no pudo ignorar la atmósfera de la habitación. La falta de alivio en la mayoría de los rostros. Incluso Rogue parecía apática. Sus ojos verdes ya no mostraban la calidez habitual. La conversación con la reina de nunca jamás aún estaba fresca en su mente. La revelación sobre la escala cósmica de las cosas, sobre otros transmigradores, sobre su insignificante lugar en la infinita red de historias. Pero en ese momento, tenía preocupaciones más apremiantes. Intentando romper la tensión, forzó una sonrisa. ¿Qué les pasa a todos con esas caras largas? ¿Acaso ha muerto alguien? El silencio que siguió fue ensordecedor. Varios rostros se ensombrecieron aún más, y Jay supo que se había metido en un buen lío. Scott dio un paso al frente, su visera de cuarzo rubí reflejó la luz mientras señalaba con un dedo acusador el pecho desnudo de Jay. Deja de fingir, magnate. ¿Qué está pasando realmente aquí? A Jay se le cayó el alma a los pies. Su ventaja de sin máscara había funcionado tal como lo había prometido. Otra vez. Toda su meticulosa planificación para revelar su identidad de agente de poder en el momento y lugar precisos se había esfumado. Por un instante, consideró inventar otra mentira. Tenía planes de contingencia, explicaciones preparadas. Pero entonces las palabras de la reina resonaron en su mente. La escala infinitamente vasta de la realidad, todos esos otros transmigradores trabajando para alcanzar sus objetivos a través de incontables universos. Su propia situación de repente le pareció insignificante y pequeña en comparación. Se detuvo. Respiró hondo. E ignoró por completo a Scott. Bobby dijo, mirando fijamente al veterinario, ¿cómo llegaste aquí?
Estábamos monitoreando tu situación, respondió Bobby, con la confusión evidente en su voz curtida. Además, toda esa transmisión de Dawn no ocultó mucho. Descifró los códigos de Max como si fueran papel y obtuvo todos nuestros datos. Espera. ¿No sabes lo que pasó? ¿Dom? Jai parpadeó con genuina confusión. ¿Qué demonios tiene que ver él con todo esto? Steve dio un paso al frente, con voz cuidadosamente neutra pero tensa. Después de que te sedaron, nos atacaron. Primero, Abominación, luego el mismísimo Dom, quien probablemente envió abominaciones aquí para distraer a los Cuatro Fantásticos y dejarte vulnerable. Casi nos mata a todos. Si no hubiera sido por una suerte increíble. Jai se volvió hacia Domino, escrutando su rostro. Dom, esto es lo que pasó. Ella no podía mirarlo a los ojos, solo tarareaba evasivamente mientras jugueteaba con sus guantes. Cada vez más preocupado, buscó respuestas en Rogue. Pero la mirada gélida en sus ojos verdes decía más que 1000 palabras. Jai recorrió la habitación con la mirada desesperadamente. Solo Bestia se acercó, revisando sus monitores con frialdad clínica. Pareces gozar de una salud excelente, anunció Bestia con su característico aire intelectual. Mejor que antes, de hecho. Parece que el procedimiento de mejora fue extraordinariamente exitoso. El que nos engañó para que se lo diéramos. Gruñó Holmes entre dientes sin que siquiera lo necesitara. Podría haber convertido a Ben en una persona normal sin ninguna mejora, igual que hizo con ese chico Leech. Jai exhaló lentamente, tratando de formular una respuesta, pero Beast lo interrumpió. Estoy seguro de que Jai debe haber tenido sus razones. Después de todo, parece que no desea transformarse como Ben para siempre, ¿verdad? ¿Cómo? Preguntó Jai, y su voz se unió a la de otros que expresaban confusión. La mente brillante de Bestia ya estaba atando cabos con implacable precisión científica, sus ojos azules brillando con la emoción de resolver un enigma. He albergado sospechas desde que nos topamos por primera vez con Power Broker en los túneles Morlock. Sus poderes funcionaban de forma notablemente similar a los tuyos, Jai. Solo que con rangos operativos diferentes. La correlación era estadísticamente significativa. La sala quedó en completo silencio mientras Beast continuaba, con un tono académico que hacía que la revelación sonara como la defensa de una tesis doctoral. Cuando observé a Leech en su estado completamente normalizado y apliqué un razonamiento deductivo básico. La voz de Bestia se animó con entusiasmo científico. Si las habilidades de Jai no solo suprimen las mutaciones, sino que las absorben permanentemente. A diferencia de la absorción temporal de Rogue. Eso explicaría elegantemente la gran mayoría de los fenómenos observados. El rostro de Tony palideció. ¿Estás diciendo que ha estado coleccionando poderes como si fueran cromos de béisbol? La mente analítica de Reed ya estaba explorando las implicaciones. Las diferencias de alcance, la permanencia, el control preciso. Sue dio un paso atrás involuntariamente. ¿Cuántos? Jai miró a Bestia con un respeto a regañadientes. El hombre era uno de los seres más inteligentes del planeta, y con razón. Su trabajo consistía en analizar y comprender las habilidades mutantes. Jai esbozó una sonrisa de resignación y derrota. ¿Me has pillado, doctor? Reed extendió el brazo para intentar girar a Jai, pero descubrió que no podía moverlo ni un centímetro. Jai se giró voluntariamente, encontrándose con la mirada de Reed con serena resignación. ¿Es eso cierto? Preguntó Reed con insistencia. Sí, confirmó Jai simplemente. Entonces mentiste cuando dijiste que podías convertir a Ben en humano de forma permanente. Jamás mentí sobre eso. Ni una sola vez. La voz de Jai se mantuvo firme a pesar de las acusaciones. Para eliminar su condición de forma permanente, yo u otra persona tendríamos que cargar con esa responsabilidad para siempre. Algo que Ben jamás aceptaría. Pero ahora puedo hacer algo mejor. Puedo darle control total sobre sus poderes, permitiéndole transformarse a voluntad. Ben estaba a punto de protestar, pero Bestia lo interrumpió con otra revelación. Eres capaz de realizar esta manipulación genética precisa gracias a que has absorbido los poderes de análisis de Andesage, ¿verdad, Jai? Todas las miradas en la sala se posaron en Jai con una nueva comprensión. Y un nuevo temor. Sin darse la vuelta, Jai asintió con serena dignidad. Tienes razón otra vez, Dr. McCoy.
Fue entonces cuando el rayo óptico de Scott atravesó la habitación en un arco rojo rubí de energía destructiva. Jai lo esquivó con una facilidad casi insultante. Sus reflejos mejorados ni siquiera necesitaron que su sentido del peligro lo alertara. Con el mismo movimiento fluido, extendió su campo de supresión de poderes, pero con su control mejorado, fue selectivo con precisión quirúrgica. Solo sus habilidades, las de Bobby y las de Domino, permanecieron activas. El efecto fue instantáneo y devastador. Los campos de fuerza de Sue parpadearon y se apagaron cuando intentó proteger al equipo. Las llamas de Honmi se extinguieron como velas en un huracán. El brazo extendido de Red volvió a su tamaño normal con un chasquido audible. Ben comenzó a desprenderse parcialmente de su exterior rocoso en trozos que cayeron al suelo con estrépito. Los Decimomen se encontraron igualmente indefensos. Tal como lo habían estado en los túneles de los Morlocks cuando se toparon por primera vez con Power Broker. El silencio era ensordecedor cuando todos los héroes presentes en la sala se dieron cuenta de que estaban completamente a su merced. ¿Por qué no nos calmamos todos?, dijo Jai con suavidad, de pie en el centro de una habitación llena de héroes temporalmente sin poderes, como una especie de árbitro cósmico, y no atacamos al paciente. ¿Qué les parece? La tensión era tal que parecía un alambre a punto de romperse. Nota del autor. Escribo sobre diversos fandoms. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon. Max Striker. Reflexiones de los creadores Max Striker crear es difícil, anímame. Comentario 17 Comentario. Votar capítulo 67 de Man Beneadetti in 4 Jai sintió todas las miradas sobre él. Se le revolvió el estómago, pero ya no había vuelta atrás. No después de haber llegado tan lejos. Bien, ¿quieren saber cómo funcionan realmente mis poderes?, preguntó, señalando a los héroes sin poderes que lo rodeaban. Absorbo las habilidades de las personas. De forma permanente. Pero no soy un agujero negro infinito. Hay un límite a lo que puedo retener. Tengo que elegir qué tomo porque, una vez que es mío. Se encogió de hombros con impotencia. Se ha ido para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro parcialmente rocoso de Ben no revelaba nada, sus familiares ojos naranjas eran indescifrables mientras sus poderes parpadeaban débilmente bajo la supresión de Jai. Jai siguió hablando, sabiendo que tenía que contarlo todo. Mira, quería ayudar a Ben a volver a la normalidad. Pero no podía simplemente acercarme y pedirle prestados sus poderes para convertirme yo mismo en la cosa. ¿Qué crees que habría pasado? Te habría noqueado antes de que terminaras de hablar, gruñó Ben, con ese tono ronco y familiar en su voz incluso en su estado de debilidad. Exacto, asintió Jai. Así que tuve que dar un rodeo. Primero, fortalecerme, mejorar mis habilidades y luego usar todo lo que aprendí para darte algo mejor de lo que perdiste. Fue entonces cuando Sue perdió completamente el control. ¿Por qué no nos lo preguntaste? Las palabras salieron ahogadas por el dolor, la rabia y la confianza que se desmoronaba en ese mismo instante. Te habríamos ayudado. Confiábamos en ti, Jai. Te acogimos en nuestra casa, te tratamos como... Hizo una pausa, la palabra se le atascó en la garganta. Como a un miembro de la familia. Tiempo pasado. La forma en que lo dijo impactó a Jai más que cualquier golpe físico. Ahora podía verlo en los rostros de todos. Cualquier vínculo que hubiera forjado con los Cuatro Fantásticos se había esfumado, apagado como las llamas de Honji. Sube, yo. Empezó Jai, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? Lo siento. Sé que ahora no significa mucho, pero lo siento de verdad. No puedo explicarlo de una manera que lo arregle, pero aún puedo cumplir mi promesa de Ben. No lo hagas, dijo Sue con voz gélida. Ni se te ocurra intentar hacer creer que esto se trata de ayudar a Ben cuando nos has estado mintiendo todo este tiempo. Pero Jai ya se dirigía hacia Ben, quien inmediatamente se tensó como un resorte a punto de romperse. El grandullón podría estar debilitado, pero seguía siendo peligroso. Aléjate, chico. El acento neoyorquino de Ben se acentuó, como siempre ocurría cuando se dejaba llevar por las emociones. No necesito tu lástima, y mucho menos tu ayuda. Cuando Jai no se detuvo, Ben lo atacó con todas sus fuerzas. Sin toda su potencia, el movimiento fue torpe, casi patético. Pero la furia que lo impulsaba era real. No soy tu caso de caridad.
gruñó Ben mientras Jai le atrapaba el puño con facilidad. Sé que no lo eres, dijo Jai en voz baja, sintiendo el temblor en la mano debilitada de Ben. Pero no puedo permitir que tu orgullo se interponga entre tú y la vida que realmente deseas. No cuando puedo hacer algo al respecto. ¿Qué vida? Los ojos naranjas de Ben brillaban con humillación y rabia. ¿De qué estás hablando? La vida con Alicia, dijo Jai con voz apenas audible. Vamos, Ben. ¿Qué pasará cuando quieran casarse? ¿Y cuando quieran tener hijos algún día? ¿Qué tal si le tomas la mano sin preocuparte de aplastarle los dedos? Ben se quedó completamente rígido. La ira desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión cruda y desesperada. Cállate la boca. Las palabras salieron entrecortadas, y Ben se abalanzó hacia adelante. Jai estaba preparado. Sujetó suavemente la cabeza de Ben con ambas manos antes de que el golpe pudiera alcanzarlo, deteniendo el impulso del grandullón sin lastimarlo. Reed avanzó instintivamente, pero Sue lo agarró del brazo. Por mucha rabia que sintiera hacia Jai, no iba a impedirle que ayudara de Ben. Ben forcejeaba débilmente en el agarre de Jai, pero ya no le quedaban fuerzas para luchar. ¿Qué vas a hacerme, chico? Susurró, con la voz temblorosa, mientras sentía que algo empezaba a cambiar en su interior. Te devuelvo la posibilidad de elegir, Ben, dijo Jai en voz baja, con la voz quebrada por el peso de lo que estaba a punto de intentar. Puede que te resulte extraño, pero te prometo que no te dolerá. Esta vez, el poder de Jai fue más allá de la simple supresión. Mucho más allá de lo que jamás había visto. Utilizando todas las técnicas que había aprendido de Sage, se adentró en el ADN de Ben, alterado por la radiación cósmica, y comenzó la labor más delicada de su vida. En lugar de robar la mutación como solía hacer, llevó a cabo algo mucho más complejo. Reescribió los desencadenantes genéticos, instalando cuidadosamente interruptores mentales que permitirían a Ben controlar sus transformaciones a voluntad. Era como realizar una microcirugía en los componentes básicos de la vida misma. Jai volcó toda su concentración en ello, con gotas de sudor en la frente por el mero esfuerzo. Chico. ¿Qué me estás haciendo? La voz de Ben era apenas un susurro ahora, llena de asombro y miedo mientras sentía que algo fundamental se movía en lo más profundo de sus células. Uno te doy a elegir, Ben. Tu elección, siempre. Admitió Jai. El cambio comenzó de forma sutil. Pequeñas fisuras aparecieron en la superficie rocosa de Ben, extendiéndose como telarañas sobre su piel anaranjada. Luego, el proceso se aceleró, las grietas se ensancharon y se propagaron en oleadas por su enorme cuerpo. Pero la piedra naranja no se desmoronó ni se hizo añicos como todos esperaban. En cambio, pareció disolverse, derritiéndose como hielo bajo un sol cálido para revelar la carne que había debajo. Las enormes proporciones de Ben se redujeron gradualmente hasta alcanzar un tamaño humano normal, mientras sus músculos y huesos se reestructuraban en tiempo real. «Dios mío», exclamó Reed, mientras su mente científica luchaba por procesar la imposibilidad que se desplegaba ante él. Johnny se acercó, sin rastro de sus habituales bromas. ¿De verdad está funcionando? Míralo, susurró Sue, olvidando momentáneamente su enfado ante aquel milagro. Por primera vez en casi un año, Benjamin Grimm se presentó ante ellos simplemente como Ben. El Ben de carne y hueso. Se quedó mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona, dándoles vueltas una y otra vez con creciente asombro. Puedo verlas, dijo, con voz llena de asombro. Las líneas de mis palmas, los pliegues, las huellas dactilares. Dios mío, había olvidado que tenía huellas dactilares. Su voz también era diferente. Aún ronca por décadas de puros y calles de Brooklyn, pero humana. Completamente, increíblemente humana. Ben se tocó la cara con dedos temblorosos, sintiendo la calidez de la piel en lugar de la frialdad y dureza de la piedra. Soy yo de verdad, susurró. Dulces María y José, soy yo de verdad. Fue entonces cuando el tipo más duro de la calle Yankee, el hombre que se había enfrentado a monstruos gamma y tormentas cósmicas sin inmutarse, se derrumbó por completo. Las piernas de Ben cedieron. Cayó de rodillas como si le hubieran cortado los hilos, todo su cuerpo temblando mientras meses de dolor y anhelo reprimidos se desbordaban como una represa que se rompe. La emoción cruda era tan intensa que hizo que todos retrocedieran, dándole espacio para derrumbarse. Puedo sentir el suelo, jadeó entre sollozos, presionando las palmas de las manos contra la fría tarima metálica. De hecho, siento lo frío que está contra mi piel.
Hacía tanto tiempo que no podía sentir la temperatura a través de mis manos. Se tocó las mejillas húmedas con asombro. Y cuando lloro, las lágrimas están calientes. Dios, había olvidado que se suponía que debían estar calientes. Ben seguía flexionando los dedos, maravillándose del simple movimiento sin el chirrido de piedra contra piedra que se había convertido en la banda sonora de su existencia. Los cuatro fantásticos rodearon inmediatamente a su amigo. Reed se arrodilló a su lado, con su mente científica debatiéndose entre sus sentimientos. Sue se arrodilló al otro lado de Ben, con lágrimas corriendo por su rostro. Honmi se agachó cerca, sin rastro de sus habituales bromas, mientras sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Humano, repitió Ben la palabra como si saboreara algo preciado que creía perdido para siempre. Sí, Reed. Por primera vez en casi un año. Vuelvo a ser humano. El campo de supresión de Jai parpadeó una vez y se extinguió por completo al agotarse. Alrededor de la sala, los poderes de los demás comenzaron a reactivarse lentamente. El familiar zumbido de energía llenó el aire, pero a nadie parecía importarle el regreso de sus habilidades. Todas las miradas permanecieron fijas en Ben. Entre lágrimas, Ben miró a Jai con una expresión que mezclaba gratitud con una profunda traición. El chico les había mentido, los había manipulado, los había hecho pasar un infierno. Y luego le había devuelto a Ben toda su vida. Hijo de puta, dijo Ben en voz baja, con la voz ronca por la confusión. No te entiendo, chico. De verdad que no. Nos mientes durante meses, nos engañas, nos haces creer que vas a morir. Y luego me devuelves todo lo que creía haber perdido para siempre. Ben se secó los ojos con el dorso de una mano normal, de carne y hueso, todavía maravillado por el sencillo gesto. ¿Cómo se supone que voy a odiarte ahora? Preguntó, con la voz ligeramente quebrada. ¿Cómo puedo sentir otra cosa que gratitud cuando me devolviste mi vida entera? ¿Cuándo me diste la oportunidad de abrazar a Alicia como es debido? Jai no tenía respuesta para eso. ¿Qué se podía decir? Algunos regalos eran demasiado grandes para las palabras, demasiado importantes para explicaciones o disculpas. Bobby se acercó a Jai, y el rostro curtido del viejo soldado reflejaba un profundo respeto. Lo hiciste bien, hijo, dijo en voz baja, con la voz quebrada por la emoción. La habitación quedó en silencio, salvo por los sollozos de Ben que se iban apagando poco a poco y el suave murmullo de la familia reunida. Todos intentaban asimilar lo que habían presenciado. Jai le había dado a Ben algo invaluable, inconmensurable. Algo que no se podía comprar, ganar ni robar. Le había dado esperanza. Le había dado una opción. Y lo más importante, le había devuelto su humanidad sin arrebatarle la capacidad de ser el héroe que la gente necesitaba. Fue, quizás, el regalo más perfecto que nadie haya recibido jamás. Nota del autor. Escribo sobre diversos fandoms. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon. Max Striker. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker, crear es difícil, anímame. Comentario 15. Comentario. Votar capítulo 68 Acure Forever Eating Bad Trust 1. N/A. Joder. La cagué. Lo siento, chicos, este es el capítulo correcto. El silencio tras el colapso de Ben era frágil como el cristal. Jai podía sentir la tensión palpable en la habitación. Todos asimilaban lo que habían presenciado, traición y redención en un mismo paquete. Pero aún no había terminado. Y a juzgar por la expresión de sus rostros, la cosa estaba a punto de empeorar. La mirada de Jai se posó en Rogue al otro lado de la habitación. Estaba inmóvil contra la pared del fondo, intentando alejarse físicamente de lo que se avecinaba. La expresión en sus ojos verdes no era de ira, sino de frialdad y determinación. Rouge dijo en voz baja, dando un paso hacia ella. No. La palabra resonó en la habitación como un chasquido de látigo. Su acento de Mississippi estaba cargado de dolor y furia. Ni se te ocurra acercarte con esas mentiras tan dulces, Jai. Su tono lo dejó paralizado. Rouge, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Se apartó de la pared y se dirigió hacia él. ¿Cómo me has estado manipulando desde el primer día? ¿Cómo cada palabra que salía de tu boca estaba calculada para llevarme justo donde querías? Jai sintió que el corazón le latía con fuerza. Eso no es. Ah, ¿no? La risa de Rogue era amarga. Me atacaste específicamente por mis poderes, ¿verdad?
Sabías exactamente qué teclas tocar para que la pobre e intocable Rouge dependiera del único hombre que podía hacerla sentir normal de nuevo. 2. La acusación le tocó muy de cerca. El silencio de Jai fue respuesta suficiente. Cada palabra cariñosa, continuó, elevando la voz, cada caricia suave, cada promesa que hiciste sobre encontrar una manera de ayudarme, todo eso era solo parte de un gran plan. Rogué, eso no es. Jai intentó decir, pero ella estaba desatada, dejando aflorar un dolor reprimido. 1. Déjalo ya, cariño. Sé reconocer la manipulación cuando la veo. De hecho, la viví durante años. Al menos tuvieron la decencia de ser honestos sobre usarme. La voz de Rogue se quebró, pero tú. Me hiciste pensar. Me hiciste tener esperanza. Su voz se apagó, mientras se abrazaba a sí misma. Jai quería decirle la verdad, que sus deseos de ayudarla eran reales, aunque la base fuera frágil. Pero al ver la desolación en sus ojos, se dio cuenta de que la verdad solo empeoraría las cosas. A veces, la mentira más amable consistía en dejar que alguien odiara al villano en lugar de llorar al héroe. Las manos de Jai temblaron mientras abría la boca para defenderse, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Su mandíbula se movió silenciosamente por un instante antes de que, con voz ronca, exclamara y que... Tal vez lo fue. Tal vez eso fue todo. El dolor reflejado en el rostro de Rogue hizo que casi le flaquearan las rodillas, y sintió como si le aplastaran el pecho por dentro. Mejor que odie a Power Broker a que suspire por un Jai incomprendido. Te dije que encontraría la manera de que volvieras a la normalidad, continuó, con voz firme a pesar de la opresión en el pecho. Cumplí mi palabra. Ahora puedes encontrar consuelo en otras personas. Solo. Busca tratamiento y sigue adelante. No te atrevas a hablarme como si esto fuera un favor. Gritó Rogue, no quiero tu lástima. No quiero nada de ti. Rogue. Scott comenzó a avanzar, pero ella se volvió hacia él. Y ni se les ocurra ponerse de su lado. Jai buscó desesperadamente el apoyo de los demás, pero solo encontró miradas de desprecio. Scott apretó la mandíbula con reproche. Johnny centelleaba hostilidad. Incluso Javier lo miraba con recelo. Toshio ni siquiera lo miró. Se giró hacia la ventana. ¿Y Ben? Ben se quedó sentado, flexionando sus nuevos dedos, negándose a mirar a Jai a los ojos, a pesar de que Jai le acababa de dar todo lo que siempre había deseado. Jin intentó decir Jai, ustedes me conocen. Saben que yo no. Tos. ¿De verdad? La voz de Jin era fría. Porque el hombre que creíamos conocer no nos habría mentido a la cara durante meses. No habría manipulado a una mujer traumatizada. Javier finalmente habló, su voz tranquila denotaba una profunda decepción. Jai, Rogue claramente no está en el estado emocional adecuado para procesar esta revelación. Quizás ahora no sea el momento apropiado. Sí que... Jai estalló de ira. ¿Si me fui? ¿Si hice que todos olvidaran que a veces hacer lo correcto requiere decisiones difíciles? ¿Decisiones difíciles? Rugieron las llamas de Honmi, ¿acaso mentirle a la gente que confió en ti es una decisión difícil? Yo digo que ayudar a Rogue fue lo que necesitaba, cueste lo que cueste. Replicó Jai. Yo digo que devolverle la humanidad a Ben valió la pena. Mientras las voces se alzaban y las tensiones aumentaban en la caótica discusión, la voz de Anne resonó con un trino electrónico que rompió el caos. La voz de Bestia se escuchó con claridad. No te habrás olvidado de tu promesa, ¿verdad? Nunca, repitió Jai, con la voz ya cansada de tanta discusión y deseando terminar con todo de una vez. Tengo que preguntar, continuó Jai, ¿no guardas ningún resentimiento? Por robarle las habilidades a Sage, por los engaños, por el espectacular enfrentamiento con los X-Men y los Morlocks. Ang guardó silencio un instante, consciente de que todos lo observaban. Finalmente, se encogió de hombros. No puedo hablar por Sage. Pero creo que tienes más posibilidades de hacer el bien con tus habilidades mejoradas que de hacer el mal. Y después de probar lo que se siente al ser normal, miró a Ben. Supongo que merezco la misma opción. Sin pedir permiso, Jai extendió la mano y la posó sobre el hombro de Bestia. La misma reestructuración genética que había realizado en Ben se manifestaba en sus habilidades, pero esta vez mediante mutación en lugar de radiación cósmica. El cambio fue menos drástico, pero no por ello menos profundo. El pelaje azul de la bestia se desprendió y su excesiva corpulencia se redujo a proporciones humanas. Sus rasgos animalescos se suavizaron, volviéndose distinguidos en lugar de monstruosos.
Sus colmillos retrocedieron, aunque conservó una musculatura más desarrollada y un cabello azul más largo. La bestia tenía el aspecto que tenía originalmente el de un científico brillante, en lugar de una criatura que luchaba por comprender a la humanidad. «Dios mío», exclamó Bestia, examinándose las manos. «La reestructuración celular es asombrosa. Conservo una mayor capacidad física, pero con control voluntario sobre los aspectos más pronunciados». Miró a Jai con asombro. «Debo confesar que siempre he preferido Doctora Bestia. Este último siempre me ha parecido bastante indiscreto». A pesar de todo, Jai sonrió. «¿Sí? Pensé que te quedaban muy bien». El momento se desvaneció rápidamente cuando Jai se giró para mirar a la sala llena de gente que antes confiaba en él. El peso de su decepción recayó sobre sus hombros. «Bueno», dijo en voz baja, «supongo que eso es todo». Jai se disponía a marcharse cuando la voz de Bobby rompió la tensión. Doctor, quizás debería mirar ahí abajo». Jai bajó la mirada y se dio cuenta de que seguía en calzoncillos, igual que cuando entró en el tanque para el procedimiento. Lo absurdo rompió su compostura. Una risa histérica brotó cuando todo se desmoronó a la vez. «Claro», dijo, sacando sus vaqueros desgastados del armario inservible. «La gran escena de la revelación dramática, y estoy en ropa interior». Bobby se quitó el abrigo y lo arrojó. «Toma, chico. Vas a morir». Mientras Jai se ponía los vaqueros, vio a Steve y a Tony. Le preguntó algo a Bobby, quien sacó una tarjeta del bolsillo trasero y se la entregó a Jai. «Esto es para ti, Tony, ¿para qué es eso?», preguntó Tony. Jai lo miró fijamente a los ojos. «Para que te revisen el envenenamiento. El reactor de arco lleva meses liberando paladio en tu torrente sanguíneo, ¿no es así?». Tony palideció. Su secreto mejor guardado era, al parecer, un libro abierto. Javier miró a Tony con lástima. «¿Primera vez?». La boca de Tony se abrió y se cerró sin hacer ruido. Sin nada más que decir y sin ningún otro lugar a dónde ir, Jai se marchó con el abrigo de Bobby sobre los hombros, dejando a todos lidiando con las consecuencias. Nota del autor. Escribo sobre diversos fandoms. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon. Max Striker. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker: crear es difícil, anímame. Comentario 13. Comentario. Votar capítulo 69 Lucky Break 2. N/A. Aquí tenéis el capítulo extra semanal. Y con esto, el arco de la mejora llega oficialmente a su fin. Sé que el final no fue del agrado de todos mientras sucedía, pero ahora que pueden ver el panorama completo, ¿qué opinan? ¿Les gustó? ¿Qué se podría haber mejorado? 20. Estoy aquí para aprender, así que compartan sus opiniones. Por favor, sean constructivas. Nada de comentarios ofensivos. La retroalimentación sincera me ayuda a mejorar como escritor y enriquece la historia para todos. 2. Gracias por acompañarme durante todo este arco argumental. Espero saber qué opinas. Afuera, el aire fresco de la noche golpeó el rostro de Jai como una bofetada. Respiró hondo, intentando borrar de su boca el sabor a puentes quemados. Bobby y Domino lo flanqueaban mientras cruzaban el patio trasero del edificio Baxter, sus pasos resonando en el cemento. Entonces Jai vio su coche. «¡Jesucristo!», exclamó, deteniéndose en seco. «Mi coche 2». El elegante vehículo parecía haber peleado 10 asaltos con Hulk y haber perdido todos. El capó estaba deformado como una obra de arte abstracto, ambas puertas colgaban en ángulos imposibles y lo que antes era el parabrisas era ahora una telaraña de vidrio de seguridad sujeta por pura obstinación. Le faltaba una rueda por completo y las otras 3 apuntaban en direcciones que desafiaban la geometría básica. Por alguna razón, ver su coche destrozado fue la gota que colmó el vaso. Después de todo, las mentiras, las traiciones, las crueldades necesarias, ver cómo todas las amistades que había construido se desmoronaban, su coche destrozado casi lo hizo caer de rodillas. «Era un buen coche», dijo Bobby en voz baja, como si estuviera dando el pésame en un funeral. «Un Shelby GT500 del 67», logró decir Jai con voz ronca. «El coche de mis sueños». Estaba tan feliz el día que por fin lo conseguí. Se detuvo, dándose cuenta de lo absurdo que sonaba llorar por un coche cuando acababa de perder todo lo que le importaba. 6. Tranquilo, Doc, dijo Bobby con suavidad, apoyando una mano curtida sobre su hombro. El metal se puede reemplazar.
De todas formas, traje mi propio coche. Se dirigieron hacia la camioneta de Bobby, pero tras unos pasos, Jai se dio cuenta de que Domino ya no estaba con ellos. Se giró y la vio completamente inmóvil entre las sombras, entre dos contenedores de basura, como si hubiera echado raíces. Dom. Venga, vámonos. Ella no se movió. Ni siquiera reconoció que él había hablado. Domino, ¿por qué no te subes al camión? Su voz denotaba cansancio. ¿Tú también estás enfadado conmigo? ¿Por todo el asunto de la identidad secreta? No. Su voz era apenas un susurro, tan baja que casi no la oyó, y entonces Jai se acercó a ella, con una genuina preocupación en la voz. En todo el tiempo que la conocía, nunca había visto a Dom tan quieta. Siempre estaba en movimiento, siempre lista para actuar, siempre preparada para cualquier problema. Dom, ¿por qué no me miras? Cuando él le levantó suavemente la barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos, vio que estaban enrojecidos y llenos de lágrimas que había estado conteniendo durante quién sabe cuánto tiempo. Dom, ¿qué te pasa? ¿Estás herido? Las palabras salieron a borbotones. Podemos volver al laboratorio médico de Ree, o puedo examinarte yo mismo, o... No. Sacudió la cabeza, apartándose de su tacto como si le quemara. Jai, cuando estabas a punto de ser alcanzado por ese rayo cósmico. Era mi turno de salvar a alguien a quien quiero. Su voz se quebró como el hielo bajo presión. Pero mis poderes te fallaron. Te fallé. Jai la miró fijamente, como si las piezas de un rompecabezas cuya existencia desconocía encajaran de repente. Tom. He estado sola desde que era niña, continuó, las palabras brotando como agua de una represa rota. Y me encantaba así. Nadie de quien preocuparme, nadie a quien decepcionar, nadie por quien perder el sueño. Entonces llegaste tú a mi vida con esa sonrisa estúpida y esos chistes malos, y al principio, solo eran negocios. Dinero fácil, ¿sabes? Luego se volvió divertido. Luego. Se secó los ojos con el dorso de la mano, emborronando su maquillaje. Entonces se convirtió en algo que nunca antes había sentido. Ni por nadie. Ni siquiera por mí misma. Jai sintió que se le rompía el corazón otra vez, pero esta vez por razones completamente diferentes. Cuando te vi ahí tirada en esa mesa con las máquinas pitando y esa línea plana. La voz de Domino se volvió hueca, como si hablara desde el fondo de un pozo. Cuando mis poderes, lo único en lo que siempre he podido confiar, fallaron cuando más los necesitabas. Se rompió algo dentro de mí que ni siquiera sabía que podía romperse. Dom, escúchame. Estoy mejor sola, dijo con firmeza, interrumpiéndolo con una contundencia que sonó como el cierre de un ataúd. Y ahora que todo este asunto de las mejoras ha terminado, también estoy libre de nuestro acuerdo. Pero puedo ayudarte, dijo Jai desesperado, con la voz quebrándose. Quizás pueda modificar tus poderes como hice con Anki-Ben. Quizás pueda darte un control real en lugar de que necesites estar en peligro constante. Podrías tener una vida normal, Tom. Podrías. Para. Domino sonrió entonces, triste, hermosa y definitiva como una puesta de sol. Simplemente. Para. Metió la mano en su chaqueta de cuero y sacó algo pequeño y metálico. Una moneda de 25 centavos, maltrecha y ensangrentada, con los bordes desgastados por los innumerables golpes y los años de llevarla en los bolsillos. Se la puso en la palma de la mano, y estaba helada a pesar de la sangre. Guarda esto a buen recaudo, susurró. Esta moneda te salvó la vida. Cuando Doom estaba a punto de acabar con nosotros, le cayó como una bala en la cabeza. La memoria agudizada de Jai se activó, analizando las marcas únicas de la moneda y abriéndole un torrente de recuerdos. Su primer encuentro, la forma en que él había lanzado casualmente esa misma moneda con irritación cuando copió brevemente sus poderes, cómo había rebotado en una escalera de incendios en el ángulo preciso. Parece que vas a necesitar toda la suerte posible para llegar a donde te diriges, continuó, retrocediendo como si se alejara de algo que podría explotar. Más recuerdos inundaron su mente. Su primer encuentro en el restaurante. Cada cita, cada susto, cada broma sobre su buena suerte. Lo que pasa es, continuó Domino, con la voz cada vez más firme pero también más triste, que si mis sentimientos por ti siguen siendo los mismos y sigues haciéndote daño, que lo harás porque conozco el camino que has elegido, volveré a romperme. Y la próxima vez, no creo que pueda recomponer las cosas.
Dio un paso al frente y lo abrazó entonces, con rapidez y fuerza, como si intentara memorizar la sensación de sus brazos a su alrededor. Adiós, Jai. Dom, espera. Pero ella ya se alejaba, su piel pálida la hacía parecer un fantasma que se perdía entre las sombras de los edificios. Se detuvo lo justo para saludar torpemente a Bobby con la mano. Cuídalo, Bobby. Lo va a necesitar más de lo que cree. 3 y entonces desapareció, engullida por Nueva York como si nunca hubiera estado allí. 1 Jai se quedó allí, en el callejón, mirando la moneda de 25 centavos que sostenía en la palma de la mano. Gracias a sus sentidos agudizados, podía ver cada rasguño, cada marca de desgaste, cada pequeño detalle que contaba la historia de su relación. Este trimestre he estado trabajando horas extras. Entonces, la ironía de todo aquello lo arrojó como un maremoto. Los poderes de la suerte de Domino lo habían estado protegiendo durante todo este simple trimestre. Incluso cuando pensó que sus habilidades le habían fallado, incluso cuando sintió que lo había decepcionado, le había estado salvando la vida sin siquiera saberlo. A Jai le flaquearon las rodillas y se desplomó allí mismo, en el callejón, con la moneda de 25 centavos aferrada entre sus manos temblorosas. Primero empezó a reírse, una risa amarga y vacía ante la ironía de la situación. Luego le brotaron las lágrimas, calientes y llenas de rabia, porque había sido terriblemente estúpido. Había alejado a todos intentando protegerlos y había perdido a la única persona que realmente lo había estado protegiendo todo el tiempo. 3. Dios, qué idiota soy, balbuceó, con la voz quebrada como la de un adolescente. Ella me estuvo salvando todo este tiempo y yo ni siquiera. No pudo terminar la frase. El peso de todo se le vino encima, cada decisión que había tomado, cada puente que había quemado, cada persona a la que había lastimado, diciéndose a sí mismo que era por su propio bien. La suerte siempre estuvo de su lado, le susurró a la moneda con voz ronca. Incluso cuando creía que sus poderes le fallaban, seguía salvándome. Nunca falló. Ni una sola vez. Pero yo le fallé. Le fallé a todo el mundo. Bobby se quedó de pie junto a él, observando cómo aquel chico brillante y complejo se desmoronaba en un callejón. El viejo veterano ya había visto esto antes, no las cosas de superhéroes, sino la mirada. Esa mirada vacía de alguien que se había convencido de que hacía lo correcto, solo para ver cómo todo se venía abajo. El orgullo y las buenas intenciones, lo sabía Bobby, podían destruir a un hombre con la misma certeza que las balas. Mierda, chico, murmuró Bobby, agachándose a su lado. Sus articulaciones crujieron en señal de protesta. La has cagado de verdad, ¿verdad? 4 Jai contuvo la respiración, sus hombros temblaban mientras se limpiaba la nariz con la manga como si tuviera 12 años otra vez. La moneda le había dejado una marca en la palma de la mano por la fuerza con la que la apretaba. He estado en tu lugar, continuó Bobby con voz ronca. Creía saberlo todo. Perdí gente por eso. La cuestión es que puedes quedarte aquí lamentándote o puedes aprender a no ser tan idiota la próxima vez. Escupió en la cuneta. Tú decides, doctor. Cuando Jai permaneció en silencio, perdido en su espiral de autocrítica, Bobby simplemente suspiró. Todo va a estar bien, chico, dijo Bobby en voz baja, con una seguridad que solo se adquiere tras haber sobrevivido a un infierno personal. De alguna manera, todo va a estar bien. Pero sentado allí, en el callejón detrás del edificio Baxter, sosteniendo la moneda de 25 centavos que representaba todo lo que acababa de perder, el amor de Dom, la confianza de los héroes, la simple alegría de pertenecer a algún lugar, Jai ya no estaba seguro de creer en eso. La cruel ironía no pasó desapercibida para él. Había conseguido lo que buscaba la humanidad de Ben restaurada, los poderes de Aang perfeccionados, su mejora. Pero pensar en Rogue negándole de nuevo la oportunidad de curarla lo destrozó por completo. Para lograrlo, tuvo que quemar todos los puentes que había construido. Y por segunda vez desde que llegó a este universo, la pregunta lo atormentaba. ¿Y ahora qué? 5. Nota del autor. Escribo sobre diversos fandoms. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon. Max Striker. Reflexiones de los creadores. Max Striker, crear es difícil, anímame. Comentario 27. Comentario. Votar capítulo 70 So About Jai's Love Life. 3. Hola a todos. He estado pensando en cómo continuar la historia de Jai, y realmente necesito tu ayuda. Estoy considerando añadir un interés romántico para Jai más adelante, pero sinceramente no se me ocurre quién sería la persona adecuada.
3. Aquí está el problema. Necesito a alguien de la edad de Jai, veintitantos o mayor, y por favor, no sugieran personajes genéricos como Storm o Black Widow. Les juro que si veo un fanfic más con esos dos. Ya hemos leído esa historia 100 veces, ¿verdad? 5. Además, quien quiera que propongas debe estar soltero. No voy a escribir un drama amoroso extraño ni a separar parejas ya existentes. Ese no es el tipo de historia que quiero contar. 1. El personaje no tiene por qué ser exclusivamente de Lugm. Hay muchísimas mujeres geniales en los cómics que nunca reciben la atención que merecen en los fanfics. Quizás alguien que pudiera tener conversaciones interesantes con Jai o desafiarlo de maneras que aún no hemos visto. 37. Deja tus ideas en los comentarios. Me encantaría saber qué personajes te gustaría que fueran divertidos de escribir y por qué. Puntos extras si te imaginas cómo reaccionarían ante el caos tan particular de Jai. Gracias por leer y por todo vuestro apoyo hasta ahora.